Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos, y bienvenidos más que nunca a la nave del misterio. Es una noche muy especial y me atrevería a decir que histórica para el equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, que en el fondo viene a ser lo mismo en diferente formato. Estamos realmente emocionados porque mañana es un día muy importante para nosotros y muy importante para el mundo del misterio. Los datos objetivos son los siguientes. En apenas unas horas, en todos los rincones de España, prácticamente 1 millón de ejemplares de lo que sabemos hacer, sabemos contar o queremos decir, aparecerán para que sean disfrutados por un sinfín de personas que aman eso que llamamos misterio. Evidentemente, y los amigos que estáis ahí no tenéis por qué saber lo que nosotros sentimos o por qué es tan importante, mucho más allá del aspecto comercial o de pura comunicación, por qué es tan importante haber llegado precisamente a lo que va a ocurrir mañana. Vamos a intentar contar por qué pensamos eso y por qué sentimos eso. Y corremos el peligro sincero, corremos el riesgo de que muchos penséis que nos miramos demasiado el ombligo o que nos hemos creído demasiado esto del éxito, si es que el éxito es algo. Pero como la fuerza de la palabra y de la transmisión es lo que vale, nosotros solo podemos hablar como siempre lo hemos hecho, a corazón abierto y con la verdad por delante, con la verdad en la que hemos creído, equivocados o no. Y lo que ocurre mañana es una fecha absolutamente clave para este equipo de amigos que se han ido juntando en diferentes procesos del tiempo, amigos que han ido coincidiendo en ese río de la vida y que al final, casi sin saber cómo o sabiéndolo muy bien, hilados por mil casualidades, han acabado haciendo de su trabajo su pasión y su misión. Y la misión está bastante clara. Una de ellas, por lo menos para mí, estoy seguro que para todos los compañeros que esta noche están aquí, y para los que no están y están trabajando en diferentes puntos, era devolver al misterio al lugar que creíamos que le correspondía. Porque cuando apenas éramos unos niños, todos sentimos que dedicar nuestra vida a algo tan mal visto, tan complejo, tan arriesgado, siempre al borde del abismo de que a uno le traten mal, o le traten de chalado, o diga que no tiene sentido, o que simplemente no va con las coordenadas de este mundo vivo en el que estamos día a día, era un peligro. Más fácil es hacer otras cosas, evidentemente. Más fácil es dedicarse, si uno le gusta el periodismo, a otro tipo de periodismo. ¿Qué pasó para que todos los que formamos la nave del misterio estemos tan enamorados y hayamos sido tan locos para seguir ese camino R que R, sin hacer caso a nadie, mirando siempre al frente y nunca dando un paso atrás? Lo que ha pasado es que queríamos, por encima de todo, convertir nuestra profesión en nuestra pasión, con el objetivo de que muchísima gente, como ha ocurrido casi sin darnos cuenta, se uniese a esta nave. Que muchísima gente de cualquier condición, cultura, que antes renegaba de estos temas o que creía en ellos, sintiese con orgullo que hablar de misterio, comprar un libro de misterio, escuchar un programa como Milenio 3 o sintonizar Cuarto Milenio no era nada de lo que sentirse avergonzado. Vivimos 15 años largos de desprestigio en la televisión, de ridiculizamiento constante de estos temas. Vivimos épocas muy duras y sin embargo nosotros seguíamos creyendo en eso que es el misterio, que quizá tampoco sabemos muy bien qué es, pero sabemos que es el ansia de contar, el ansia de descubrir, el ansia de dudar, el ansia de, en un panorama como el de la tele actual, prestar atención a un libro, a una ermita, a un campo, a una persona, a un pastor, a una leyenda, a un científico, a las estrellas, a los antiguos jeroglíficos, a las ruinas olvidadas de las que nadie se acuerda. En el fondo, la nave del misterio, sin darse cuenta, dándose cuenta, iba construyéndose de muchos peldaños y de mucha gente. Y la riqueza ha sido que gente tan diversa, pero unida en ese sentimiento, hayamos llegado a lo que va a pasar mañana. Yo se lo he dicho a mis compañeros, y no miento, hace unos minutos en la terraza. Se han quedado muy sorprendidos, pero he dicho que yo me podía retirar perfectamente mañana. Uno no se retira nunca de lo que es periodista y buscador, pero me refería a que me podía retirar en el sentido de que si me pasara cualquier cosa, si de repente yo dejase de existir, tendría la sensación de que he cumplido parte de la misión que me propuse cuando era un niño. La sensación personal de que me enamoré de unos temas que vi cómo eran completamente machacados por parte de la sociedad,
por unas corrientes de pensamiento que consideran que esto no debe ser contado, no debe ser dicho, que es mejor no hacerse preguntas, que es mejor acallar o encerrar a los que piensan de forma distinta, que no hay misterios, que no hay enigmas, que todo está descubierto, que es mejor reírse de lo que no se conoce, y que todo se puede reducir a que somos un grupo de más o menos locuelos que siguen fantasmas. Con todo eso yo me he encontrado y lo he sufrido y lo he vivido y me he dado más fuerza que nunca. Y mañana que el medio de más prestigio de este país, que el periódico El País, que no voy a decir yo aquí lo que significa y lo que representa y lo que ha sido en la historia de este país nuestro, de España, apueste de esta forma por el trabajo, la ilusión, los sueños de este grupo de amigos, que no es Iker Jiménez, sino todo un grupo de amigos, a mí me da esa sensación de que yo he cumplido mi misión más profunda, de volver a los temas del misterio donde yo creo que deben estar, como periodismo, como documentación, como comunicación, como una cosa más de la vida, que se puede disfrutar sin que a uno le tengan que faltar el respeto, ni mucho menos. Mañana, cuando ese 1.000.000 de ejemplares salga a la luz, sentiremos que parte del proceso se ha cumplido y que hemos puesto nuestro grano de arena para que eso que llamamos misterio, que llevamos dentro, que nos empuja, que nos ha hecho tomar determinaciones curiosas en nuestra vida, que nos impulsa, que nos lleva, tiene un sentido. No es la cantidad de gente, es que nosotros estamos creciendo con la gente y notamos que la gente también nos da su afecto, nos da su cariño. Lo que podíamos hacer, que menos, es poner un peldaño, creo que importantísimo, en el mundo del periodismo, porque ya se puede hablar así, un peldaño importantísimo. La nave del misterio, queridos amigos, y no sé qué pasará mañana, no en números, no en detalles, no en datos por los que se mide el éxito, sino en cosas mucho más profundas. La nave del misterio que formamos este grupo de amigos y que formáis vosotros, y es lo más importante, que formáis vosotros, que también habéis tenido que sufrir, y lo sé, que estos temas solo son de 4 gatos, que hay que estar muy loco para comprarse esa revista, ese libro, esa radio. Para todos vosotros que tantas risitas, habitualmente de gente menos preparada y más ignorante que vosotros, habéis tenido que soportar, de alguna forma os aseguro que lo que pasa mañana es muy importante a todos los niveles. Así que la nave del misterio, dentro y fuera, con vosotros y con nosotros, os aseguro, y es un orgullo, que más alta no puede estar. En fin, una especie de pequeño exorcismo interno, si me lo permitís. Carmen, buenas noches, felicidades. Buenas madrugadas, Iker, muchas gracias. Felicidades también a ti. Claro, porque yo creo que lo de mañana es muy importante. Mucha gente estará pensando que, bueno, vale, que es una colección, que la saca El País, que va a ser... Yo no sé qué nos ocurre, pero sabemos que es un paso importantísimo, ¿no? En la honestidad, en que sea un tema más, si es que es lo que tenía que ser, ¿no? Sin tanto sufrimiento en algunas ocasiones y tantas peleas y tantas batallas contra áreas, ¿no? Cuando tienes la colección en tus manos, cuando tienes ese primer libro, que bueno, en Petit Comité podemos contar que nosotros ya lo hemos visto, que ya hemos pasado esas hojas y hemos tenido ese DVD en las manos, pues te sientes satisfecho de un trabajo bien hecho y te sientes satisfecho sobre todo del equipo que lo ha realizado, de las personas que día a día están recorriendo las carreteras de nuestro país y también del extranjero, que están trayendo esos misterios que muchos tenían abandonados y denostados en la mayoría de las ocasiones, y por lo menos están poniendo su granito de arena para que se den a conocer de una forma seria y honesta. Esta noche queremos hacer un programa distinto. Lo pensaba con todos los compañeros. Decía, hombre, siempre con ese temor a decir, que bien pagados están a nivel de flores este equipo, ¿no? Pues sabéis y nos conocéis que no somos muy dados a comentar detalles. Sí, cuando vamos a un sitio y hay 5.000 personas, caramba, ¿cómo no lo vamos a decir, no? O cuando durante 7 temporadas nos hacéis líderes de audiencia, ¿cómo no lo vamos a decir? Pero no es la parte fundamental. Pero esta noche es de fiesta, de celebración. Y lo vamos a intentar explicar entre todos. Y me gustaría, Carmen, que precisamente hoy pasa una cosa importante en las 7 maravillas del misterio, lo vamos a contar. Hoy vamos a hacer la primera gran criba. Pero además de eso, me gustaría que la gente en vivo, en directo, como siempre, pudiera preguntar al equipo todo lo que quiso preguntar de Cuarto Milenio por dentro y nunca se atrevió. A los reporteros, a corazón abierto, total.
Bien, bien. Yo les animo Vías de contacto. a que envíen sus preguntas. Además, tenemos aquí a muchos representantes de este gran equipo de la Nave del Misterio. Y hay 2 vías de contacto para todas las preguntas y los comentarios que creo que les deberíais hacer, porque de hoy sí que tenéis la oportunidad. Sí, sí. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios y milenio3 con número @cadenaser.com. ¿Cómo es un día de cuarto milenio? Y repito que lo hacemos porque somos los mismos y somos lo mismo. Y tan importante es cuarto milenio para milenio 3 como milenio 3 para cuarto milenio, y la esencia es idéntica. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el día a día? O también de milenio 3, ¿por qué no? Cualquier duda sobre la colección, que hay muchas, que mañana aparece como nunca antes ha ocurrido en la historia de este país con el misterio, y como en pocas cosas, hay muchas dudas y podéis preguntarlas. Vamos a intentar solventarlas porque queremos que mañana el acontecimiento sea como se merece. Y reportajes que han pasado. ¿Cómo se hace un reportaje de cuarto milenio? ¿Qué cribas hay que pasar? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué sorpresas ha habido? ¿Qué debates? Incluso qué peleas o polémicas se ha podido ver en ciertos temas. En fin, todo lo que queráis esta noche. Esta noche es la noche de la Nave del Misterio. Me vais a permitir que la celebremos con todos vosotros, que sois la Nave del Misterio, porque es que sin vosotros no tiene ningún sentido esto. Me gustaría, por supuesto, nuestro compañero Carlos Largo, Noel Calero, en las bandas musicales de este programa tan especial. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que. Tú y yo hemos hablado mucho de lo importante que podía ser esto, y yo no sé si vamos a poder, espero que sí, ¿no? No sé si, yo sé que sí, por la sensibilidad que tiene nuestra gente, ¿no? Si entienden por qué estamos así, porque nos hemos callado en todo el proceso de elaboración de esta colección, pero es que es tan importante. Nadie tiene por qué saberlo, que la batalla que cada uno de nosotros en nuestras respectivas trayectorias hemos tenido, ¿no?, por llegar aquí. Por supuesto, por llegar no de cualquier forma, porque de cualquier forma no vale. Por llegar de cierta forma, y sobre todo las muchísimas trabas que uno tiene abriéndose camino con estos temas. El año pasado hubo una experiencia maravillosa, pero sabíamos que la de este año era clave absolutamente, no para nada del misterio, sino para todo lo que significa el misterio. Yo recuerdo una cosa muy rápida, y lo hacía con los compañeros en la terraza de la Cadena SER con esa vista mágica, ¿no? Yo llegué aquí hace 8 años. Nosotros empezamos aquí con un programa de verano y nos dijeron que era solo un programa de verano. Aquí estamos, gracias, entre otras cosas, a la Cadena SER, que por algo es la Cadena SER, porque, bueno, sabe apostar y sabe ayudar. ¿Cómo no nos hubiera ayudado la Cadena SER? En momentos clave, ¿no? Llegamos a 4 con muy pocos medios y con una apuesta que era evidentemente arriesgada. Hemos pasado del programa 100. Y ahora quedaba esto. Lo más difícil quizá, porque la prensa siempre ha sido un mundo de máximo prestigio y desde donde, bueno, había esa sensación de que lo otro es, bueno, distinto. Y era el gran reto, Santiago, y tú has coordinado todo esto. Pues sí, y la verdad es que parte del secreto, y a mí me pasa, y yo creo que en eso me hago voz de todos, yo creo que es que nunca he dejado de sentirme tan abrumado por la responsabilidad como el primer día. Pero no por la responsabilidad de un equipo, o por la responsabilidad siquiera de la propia carrera profesional, que está muy bien y que todo el mundo pues vaya prosperando, sino sobre todo por la responsabilidad de ser cabezas, de ser portavoces de algo en lo que a nivel personal, y eso yo creo que es el secreto, hemos creído siempre. Han sido 10, 15, 20 años en muchos aspectos de lucha. Y no es por colgarse medallas de sufridor ni por hacer apologías de causas perdidas, sino porque efectivamente, mientras algunos intentábamos dignificar algo que es tan sencillo como preguntarse el porqué de las cosas, no de las cosas que conocemos, que para eso evidentemente pues doctores tiene la Iglesia, ingenieros las facultades y científicos los laboratorios, sino de las cosas que desconocemos, que creo no decir ninguna tontería al pensar que son las más interesantes. Pues precisamente sin habernos colocado ninguna túnica, sin haberle vaticinado el futuro a nadie, sin haber vendido religiones, sin haber colocado verdades,
nos hemos sentido muchas veces atacados, yo creo que de manera injusta, colocados en el mismo cesto que charlatanes, que aprovechados, que timadores, o que simples personajes que buscaban en aspectos acomodados al misterio, pues medrar y ganarse un dinerillo que desde todos los tiempos se ha hecho. Pero no era nuestro caso. Y estábamos hablando antes, todos, antes de entrar en el programa, y Pablo Villarrubia, que está aquí con nosotros esta noche, yo creo que ha dado con una frase sucinta la clave de todo. Dice, no, si es el fruto del trabajo, nada más. Yo creo que lo que estamos celebrando aquí son los frutos de ese trabajo de tanto tiempo que, gracias a Dios, el que un medio, como muy bien has dicho, del prestigio del país nos dé ese espaldarazo, pues es motivo de emoción y es motivo de alegría, no solo para este equipo, sino para todos los que desde revistas, programas de radio, programas de televisiones locales, antes, ahora y en el futuro, pues quieran y amen estos temas. Juan G. Vallejo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué sientes? Pues, hombre, yo más que hablar de éxito, lo que me viene a la cabeza es hablar de vida, ¿no? Y es que esto es una apuesta de vida. Yo quiero ser muy sincero, o sea, llevo ya en esta casa 2 años y medio. Cuando tú me llamaste me dijiste que me viniese para acá y dejé Televisión Española, de lo cual me alegro muchísimo, no por dejar Televisión Española, sino por haber llegado acá, a esto que es una gran familia. Y te digo por qué quiero hablar de vida, pues porque hoy, que pienso que es un día de regocijo y de fiesta, pues yo coincidió que me metí aquí en esto de la nave del misterio, en Cuarto Milenio, Milenio 3, cuando yo estaba pasando una muy mala racha de vida en ciertas cosas, ¿no? Cuando vi cómo se iba mi familia y toda una serie de historias. Y lo que es increíble es que yéndose mi familia carnal, pues me hice de otra familia que somos los que estamos aquí. Entonces, por eso te digo que no quiero hablar de éxito. Pienso que lo más importante es hablar de vida. Y es que en el fondo el compromiso que todos tenemos en nuestra vida es el misterio, dar a conocer el misterio, como la curiosidad y la felicidad que nos hace ser niños, del poder seguir descubriendo cosas, que me parece maravilloso. Y me parece maravilloso haber encontrado otra familia. ¿Se puede pedir más? 1:27, muy a flor de piel todo. Como os dais cuenta, lo de mañana que haya 1 millón de ejemplares de la nueva colección de Cuarto Milenio, pues era casi la espita, ¿no? Para contar un montón de cosas que nos gusta contaros, porque también nos consideramos que hay una familia inmensa, invisible ahí, ¿verdad? Que se muestra en cada salida y en cada programa, y el afecto, Carmen, lo nuestro, por ejemplo, es increíble, ¿no? El afecto, el cariño que sentimos de la gente por la calle es algo ya tan asombroso, ¿no? Que dices, bueno, pues conectamos con algo. Pero es muy bonito escuchar estas cosas y por supuesto que luego, bueno, están llegando un montón de mensajes, iremos intentando resolverlo. Vamos a presentar a todos los amigos, al mencionado, al querido Pablo Villarrubia. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Iker, y yo estoy emocionado con la inspiración inicial tuya, bueno, y que seguirá por todo este programa. Y yo digo, ¿dónde este hombre busca estas energías? Yo creo que lo encuentras todo eso en la pasión. Me pasa como a ti. En la pasión por todos esos temas, ¿no, Iker? Y eso, bueno, yo tengo los pelos de punta ahora mismo de escucharte y escuchar a los amigos, aquí a Juanje, a Santiago, y están verdaderamente emocionados. Y os puedo decir esto a los que están oyendo, porque yo estoy al lado de estos amigos y lo siento así, ¿eh? Y eso es muy bonito, Iker. También importante lo que ocurre, ya no solo por que mi esfuerzo va a ser ese, ¿no? Que lo entendáis muy bien. No es como un grito de alivio, ni mucho menos, porque hemos disfrutado muchísimo todos y cada uno, pero como que faltaba algo, ¿no? Para que el misterio estuviese donde nosotros por lo menos consideramos que debe estar, ¿no? A ese nivel social. Y lo que ha pasado y pasa mañana, a partir de mañana, es muy importante, ¿no, Pablo? Muchísimo, y es, digamos, no digo que la culminación, porque siempre hay nuevas metas y siempre hay cosas nuevas para alcanzar. Lo importante es el camino siempre, nunca ahí la meta. Está, hacer el camino. Y yo creo que estamos viviendo una gran utopía que se está haciendo realidad. Eso es lo que siento, ¿eh? Desde el principio, imagínate poder hacer este tipo de trabajo y que nos da tanta libertad, ¿no? Nos das, y el programa nos da tanta libertad de buscar el misterio, ¿no? Ir in situ a los sitios. Eso es muy bonito. Y aparte de esto, el ambiente que se vive de trabajo, eso yo no me canso de recalcarlo, de recordarlo.
uno puede pensar, bueno, hay tanta gente que está trabajando en ambientes de trabajo, en que se pegan zancadillas, en que el otro te mira con envidias. Y yo puedo decir que entre compañeros aquí siempre he recibido apoyo y todos nos hemos apoyado. Y la gente nos estará oyendo y diciendo, bueno, eso es imposible, una utopía. Pues es una utopía real que está ocurriendo aquí en este exacto momento, en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Hay muchos amigos y nos queda una de las incorporaciones, benditas incorporaciones, nuestro compañero Paco Pérez Caballero, que para él también sé que ha sido una experiencia, ¿no? Un cambio, una curva en mitad de su camino, ¿no? Y que nos hace muchísima ilusión que esté con nosotros. Y él también sabe, como periodista, como trabajador infatigable del mundo de la tele, de la radio, lo que pasa mañana, que es mucho más allá de que se venda más, menos. Lo que pasa mañana es a otro nivel, casi cósmico, es de cambio de paradigma, es de cambio de conceptos, ¿verdad, Paco? Buenas noches. Buenas noches, Iker, muchísimas gracias. La verdad es que sí, yo creo que es un paso muy grande, pero creo que es llegar a lo que es una obviedad, ¿no? Que el misterio lo es todo, que cuando un periodista sale a la calle trata de informar de un suceso, de algo, yo vengo del mundo del suceso, de algo que ha sucedido y que el 90% de las veces no sabes una gran cantidad de detalles. Cuarto Milenio, Milenio 3 no es más que eso. Es plantear preguntas. Muchas veces la gente nos critica por eso. No, yo he terminado de ver un programa Cuarto Milenio o Milenio 3 y no hay más que preguntas. Por supuesto. Es que nadie se hace esas preguntas. ¿Y por qué no las vamos a hacer? Y lógicamente nosotros, como bien hemos dicho, no somos chamanes, no lo sabemos todo, pero sí tenemos la capacidad de juntarnos varias personas y hacernos esas preguntas. No solo del mundo del misterio puramente dicho, ¿no? Es que Cuarto Milenio es mucho más. Es que Cuarto Milenio es historia, es ciencia, es arqueología, es sucesos puramente dicho de criminales. Y por supuesto, esos misterios que están entre la realidad y la irrealidad que mucha gente ha percibido y que siempre están sólidamente apoyados por grandes conocedores, personas que están con los pies en la tierra y que nos pueden dar ese punto de sabiduría que a lo mejor nos hace falta. Este es el mosaico, y luego se unirán más amigos. ¿Qué pasa mañana? Pues pasa eso, ¿verdad, Carmen? Que el país saca esa colección, que es una nueva colección, Santiago. Hay que resolver muchísimas dudas, amigos. Hay muchas preguntas. Y vamos a dar un paso rápido a las preguntas. Y me tienen prometido todos estos amigos momentos, historias, momentos de miedo, momentos de gloria, momentos de decepción, momentos de tristeza, momentos de terrible añoranza, ¿no? También por la pérdida de amigos, momentos importantes en la vida de este equipo, que ya es parte de la pequeña historia o gran historia del misterio. Esta es una noche para compartirla con todos, diferente a todas, porque lo sentimos así y espero que lo sintáis así. Vamos con las preguntas. Vamos a ver, Ramón desde Gerona nos dice, así se habla, Iker, mañana a las 10 de la mañana estoy en el kiosco, ya tengo reservado el número 1 de la segunda temporada de Cuarto Milenio. Primera duda, mañana sale el número 1, chicos, que es Niños y el Misterio. Exactamente. Y el lunes, gratis, mañana gratis. Mañana y el lunes gratis, ya el número 2. con el diario El País. Y el lunes, el número 2, a la venta. Y enseguida vamos a contar qué hemos aportado, cuál ha sido el cambio, qué hemos añadido, por qué nos hemos dejado la piel en este concepto, porque ese libro DVD es la nave del misterio. Es que ahí está todo lo que somos realmente. Hay una cosa, yo tengo que decirlo, que se le ocurrió a Santiago, que, o sea, es para mí mortal, que es lo de en primera persona, que en el fondo es lo que vamos a hacer esta noche. Estamos dándole vueltas a qué podemos aportar. Es un esfuerzo grandísimo. No tenéis por qué saberlo porque no hace falta. Vosotros tenéis que disfrutarlo y punto. Pero es un esfuerzo grandísimo estar 3 años en la tele y estar haciendo una colección al mismo tiempo, que no es solo publicarla como podíamos hacer y como se pudo plantear los programas de Cuarto Milenio y punto, que tendrían un éxito seguro que parecido. Teníamos que añadir algo más, hacer los programas, seleccionar los temas, nosotros hacer cosas distintas, material distinto y además un libro. Ese era el reto. Está ese libro. Y el DVD es el doble que el año pasado. Hay que dejarlo así de claro, es el doble de contenidos que el año pasado. Pero es que en el libro Santi tuvo una idea genial. Y dijiste, Santiago, en primera persona, ¿no? Pues sí, porque estábamos hace un momento hablando de la pasión que le ponemos todos. Y yo creo que algo que caracteriza a todos los que nos dedicamos a este género de periodismo es que esto no es un trabajo. Esto es parte de nuestra vida.
Y precisamente había que plasmar eso, había que plasmar esas vivencias. Entonces, muchas veces, pues precisamente por querer dotarle a estos temas de ese rigor, por querer dignificarlos, pues muchas veces somos a veces demasiado asépticos. Asépticos, tenía esa palabra y luego lo contaremos porque mucha gente también dice, oye, si has vuelto muy asépticos, muy científicos, demasiado... Luego comentaremos eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es verdad, ¿qué ocurre, no? Queremos ser rigurosos y no queremos... Pero entonces pasaba algo. Pero entonces, efectivamente, pasaba algo y yo lo veía en la redacción cada vez que uno de nuestros compañeros llegaba de un viaje, que es que cada una de esas salidas estaba teñida de anécdotas, estaba teñida sobre todo de emociones. Luis Álvarez, por ejemplo, venía cada vez emocionado con una historia nueva. Luego lo escucharemos. Y bueno, y te admite, y cada vez que vuelven uno de esos viajes te admite a todo el equipo. Porque vuelve enloquecido, ¿no? Entre otras cosas. Efectivamente. Y como él pues todos. Y dije, caramba, qué bonito sería que en la última parte de esos reportajes, pues el reportero precisamente plasmase esas vivencias, lo contase sin ningún tipo de asepsia en este caso, a calzón quitado, dicho mal y como pronto. Estamos hoy a corazón abierto. Y entonces dije, bueno, en primera persona, ¿y qué va plasmado ahí? Pues van plasmados precisamente las emociones, los sentimientos, esas cosas que nos pusieron la carne de gallina, esas cosas que nos hicieron reír a veces y a veces que nos hicieron llorar, porque al final te acabas implicando tanto en las historias. A veces llego a pensar que no es del todo sano ese grado de implicación, pero que cuando estás con un caso apasionante, cuando lo estás siguiendo a veces durante días, durante semanas, pues llega a formar parte de tu vida. Y eso me faltaba en los libros del año pasado. Y yo creo que estamos consiguiendo, ya hay unas cuantas entregas hechas y entregadas a la editorial, y cuyos contenidos ya los tenemos. Y por lo que yo he visto adelantado, yo creo que lo estamos consiguiendo. Hay maravillas. Estamos ¿no? consiguiendo eso. O sea que esa es una de las grandes novedades. No solo la doble duración de contenidos, el libro con documentos que no han salido nunca, pero sobre todo también, hay que decirlo, ese en primera persona, ¿no? Los secretos del programa realmente. ¿Y qué nos preguntan, Carmen, sobre pues esos mira, secretos? Manuel desde Gijón, por ejemplo, dice, ¿alguna vez habéis sacrificado algo de vuestra vida personal por alguna historia o reportaje? A los 4. Madre mía. Bueno, yo creo que constantemente, ¿no? Rápido, vamos a ir contando cosas breves, pero... Constantemente, porque lo que no sabe la gente es la cantidad de horas que dedican los reporteros a hacer cada tema, la cantidad de tiempo que se está fuera de la casa de uno, sin ver a su familia más cercana. Y claro, eso es el sacrificio que se hace para llevar a nuestros amigos sobre todo el trabajo de los reporteros. Todos los trabajos tienen, pero aquí tenemos a Pablo, a Juan G y a Paco, que es un mundo, ¿eh? Es un mundo porque lo conocemos, porque hemos sido eso y somos de alma eso, ¿no? Pero yo puedo comentar que yo creo que tanto Pablo como Paco como yo pasamos fuera de casa entre 4 y 5 meses al año. Fuera de casa, entre España y fuera de España. Yo encima de todo, cuando tengo vacaciones, me voy por ahí también fuera de España, porque digo, ¿qué hago aquí? Si es que... A investigar. Me voy por ahí, me voy a investigar, que fue lo que hice este verano. ¿Qué pasa? Sí, digo, ¿qué hago aquí? Me quedo en casa, me voy a Benidorm o me voy a Marbella, con mis respetos hacia Benidorm y Marbella, que son unas localidades maravillosas, o me voy a Egipto un mes, y me fui a Egipto pues un mes entero, 26 días que estuve en Egipto, rastreando cosas a las que luego volví. ¿Es un sacrificio de nuestra vida? En parte es un sacrificio y en parte es nuestra manera de vivir. Entiendo perfectamente a Juanje cuando dice eso de viajar, ¿no? De aprovechar después, coger las vacaciones y ir a investigar. Y fue exactamente lo que hice el año pasado. Me fui a Brasil y para entrevistar solo los abuelitos de la ufología y de la parapsicología, los últimos veteranos vivos que quedaban allí en Brasil, que quedan en Brasil, ¿no? Como por ejemplo Víctor Suárez de Río Grande del Sur, el gran ufólogo portugués con casi 80 años, o entonces al padre Óscar González Quevedo, el gran parapsicólogo. González Quevedo, el padre. Ayer hablábamos de él, Carmen, los fraudes del espiritismo. Pues estuve con él en julio pasado y un personaje de los históricos de ¿Quiere la decir todo esto que contáis que la cabra tira al monte? ¿No? O sea, sí, que por mucho que la pongas en... Santiago. No, yo... ahora ya menos, porque ya me... Pero la pregunta era dura de... Habéis sacrificado, ¿no? Claro, el tiempo está clarísimo, ¿no? No sé si más cosas. Sí, yo he sacrificado mucha tranquilidad personal y mucha paz de espíritu. Sobre todo cuando era más joven, porque ahora ya te vas haciendo mayorcito y te echas todo a la espalda, ¿no? Pero yo me acuerdo en la época en que trabajábamos en revistas y tal,
que yo ya me empezaba a meter en temas un poquito escabrosos, y de repente pues te llegaba algún anónimo más o menos amenazante y tal, y con menos años pues esas cosas impresionan. Me acuerdo que hablábamos hace unas semanas de satanismo. Mañana hablamos en Cuarto Milenio, de satanismo. Sí, señor. Pues me acuerdo que lógicamente escribí una serie de reportajes y tal, y si ponías más o menos bien a los de una tendencia, los de otra te mandaban el anónimo correspondiente. A veces, y eso ya me llegó a pasar, y ya es cuando fue un momento de inflexión, porque ya me empecé a tomar a broma ciertas cosas. Descubrías que, por ejemplo, los de un determinado grupo te mandaban anónimos haciéndose pasar por los del grupo contrario para que así hablases mal de ellos. Unos asuntos muy rocambolescos. Entonces sí, cuando lógicamente eres más impresionable, pues sí, a veces pues en una calle solitaria miras para atrás diciendo, bueno, no sea que haya alguien, pero ya te digo que con los años te vas asentando. Más preguntas. ¿De verdad creéis en el más allá, en la supervivencia después de la muerte? Me gustaría una respuesta telegráfica casi. Yo empiezo, yo sí. Yo no creo en la muerte para nada. Para mí somos en la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y estoy convencidísimo de que nos veremos en otra vida o en no sé dónde, o reencarnados en lechuga, no sé, pero no creo en la muerte. Hombre, yo espero que haya algo más. Eso es parte de lo que hacemos, ¿no? Mirar. Pero esperar, creer, claro, tener la fe. Es que tener la fe ciega, yo creo que partiendo sí. de la base de que casi todos dudamos de todo, ¿no? Pero... No, naturalmente, tiene que haber algo más. Y creo que algunas veces los asuntos que investigamos pues van en ese sentido, ¿no? En el fondo son un poco espejo de eso, ¿no? Como hemos visto muchas cosas, pues podemos decir que no sé si será después de la muerte, pero que hay algo más, parece que sí, ¿no? ¿Carmen? Sí, con dudas, porque como tengo todos, claro. muchísimas dudas. Si lo supiéramos, bueno, seríamos la... Pero la tendencia, ¿no? La sensación, yo desde luego es tengo que esa. Sí, por los... Y que es otra etapa de la aventura, en mi opinión, ¿eh? Pero vamos, segurísimo. Sobre todo es lo que espero, que sea sí. otra etapa de la aventura y que allí nos podamos encontrar con la gente querida. Claro. Pues yo, con datos científicos en la mano, concretamente con las experiencias que está llevando a cabo Peter Fenwick, un gran científico en Reino Unido, yo me atrevo a decir que este buen señor está demostrando la existencia de mente sin necesidad de cerebro, es decir, de lo que se ha llamado tradicionalmente el espíritu, con lo cual a mí me abre una puerta a la esperanza enorme esos trabajos. Precisamente en la colección hay fragmentos e historias ampliadas de las investigaciones de Fenwick que son una joya, ¿no? La demostración de que la ciencia se ha acercado mucho más de lo que creemos a esos límites, ¿no?, de la mente y inicios de lo sobrenatural. Pablo. Bueno, ya sabes que al venir de Brasil está muy arraigada la creencia en la vida después de la muerte, y eso principalmente por los grupos espiritistas kardecistas, ¿no? No que yo comparta exactamente todo lo que ellos piensan, pero en gran parte sí. No sé si vamos a encontrar a nuestros seres queridos al otro lado exactamente igual como los dejamos, si vamos a encontrar un jardín paradisíaco, no sé si vamos a encontrar exactamente si la vida eso. será exactamente igual, que imagino que será otra cosa. Otra cosa, pero estoy seguro que algo existe, sí, en ese más allá, y espero que sea bonito y algo muy aplacible para todos nosotros. Vamos con más preguntas. Una colega chico dice que es periodista, que ha trabajado en televisión y en radio. ¿Qué diferencia existe entre idear y organizar un programa basado en investigaciones? Para la radio y para la tele. ¿Qué diferencias hay al idear un programa? Bueno, pues son dos mundos completamente distintos, ¿no? Aunque, claro, yo creo que la esencia es lo que importa. Y al final, cuando te preguntan el medio de televisión... Hombre, la diferencia, por ejemplo, que podemos contar es que en Milenio 3, contando con todos los amigos y colaboradores, pero equipo estable, pues somos apenas un puñado de amigos, muy pocos, y en Cuarto Milenio, para hacer un programa, tienen que intervenir 50 personas, ¿no? Sí, que cambia la forma, pero no el contenido, ¿no? Exacto, eso sí. Pero el problema de la tele es que si vienes de una investigación sin la foto, sin la imagen... No tienen nada. Qué interesante es eso, Jorge. Claro, porque por ejemplo yo conté la historia y además aparecen los fascículos cuando conté la historia de Cerler, del cuartel de Cerler. Bueno, pues recopilé prensa, datos, tal, pero la persona, un tema apasionante, el testigo principal de los hechos, al que no le autorizó el Ministerio de Defensa que hablase para televisión,
pues yo me vine con un cabreo de Cerler, porque dije, es el caso de mi vida, vaya historia, qué cantidad de testigos y tal, pero el Ministerio de Defensa Una no me luz, dos autoriza. muertos y un cuartel donde pasaban cosas. Perdona, gente que dispara contra un fantasma, contra un espectro, o sea, cosas increíbles. Una investigación encargada por el Ministerio de Defensa por inteligencia. Y cuando corroboras que todo eso es cierto, pero no le traes la imagen, te vienes con un cabreo de que yo le daba patas a las esquinas allí en Huesca. Y es verdad, la dictadura de la imagen. Es Me verdad. alegro que Juanje haya mencionado el caso de Cerler, porque ilustra mucho lo que vamos a aportar precisamente con esos libros. En el caso de Cerler, igual que sacamos pues todo lo que salió en televisión sobre los cuarteles más o menos con fama de embrujados, en el libro Juanje ha podido volcar todo el resultado de esa investigación, que precisamente por esa limitación del medio televisivo nos quedamos con ganas de ofrecerle a nuestros amigos. Y gracias a Dios ahora tenemos un libro donde esa investigación ha quedado plasmada a la perfección, con lo cual es el complemento perfecto. Es que es tan importante el libro como el DVD. Exactamente. Y transcribo la charla que tuve con el testigo en Huesca. Yo transcribo literalmente lo que hablé con él. Qué interesante. Y que él no le dejaban hablar. Pero como a mí me lo contó... Taquillas que se abren y se cerraban, luces, apariciones, tal. Todo esto en los años 90 en Cuartel de Montaña de Cerler. Y claro, en la tele es verdad. Si no está el testigo hablando a primer plano, no vale. Claro, mientras que en el libro lo podía contar todo al 100%, y fue, te lo juro, fue un desahogo cuando lo escribí, como si me quitara un peso de encima, de decir, bueno, por lo menos la gente lo va a poder leer. Jesús desde Villarrobledo nos dice, ¿qué os llevó a todo el equipo o qué os marcó para dedicaros a esto que es el misterio? Pero vamos, eso, y somos capaces de contarlo muy rápido. Yo, como lo he contado 20.000 veces y la mayoría de la gente lo sabrá, una serie de casualidades con el tema OVNI, y nada, empezar. Yo lo cuento muy sencillo. Odiaba la vida que me rodeaba y vi que en lo imposible o lo inexplicable vi mi pasión, en el sentido de decir, si la vida es solamente lo que toco y lo que veo, que yo me crié en un barrio muy humilde y tal, vaya porquería de vida, quiero buscar otras cosas. Y el misterio me llevó a poder buscar la Atlántida, el Santo Grial y a sentirme Peter Pan. Lo siento, soy así de... Pues es genial, niño, es genial. Paco. No, la explicación mía yo creo que es la más sencilla de todas. Yo me dedicaba a los sucesos, y es que para mí el misterio es un suceso. Es decir, es que siempre ha sido así, hasta esa época negra de la que tú hablas, pero si vamos a la hemeroteca de hace 30 años o 25 años, puedes encontrar en los principales periódicos que se editaban historias de estas. Por ejemplo, me estoy acordando del niño Mauricio, ¿no? Esa historia se publicó 16, a tu toda padre, página en Diario 16, además con unos titulares absolutamente explícitos. Claro. Eso desapareció. La casa de los ruidos, que venga un cura. Exactamente. Eso desapareció, pero era periodismo de sucesos. Claro. Y yo creo que lo que ha conseguido todo este grupo de amigos es recuperarlo. Y mañana es la cumbre, ¿no? Se ha llegado al País, el periódico sin duda más importante de España y uno de los más importantes del mundo, porque a través de la página web llega a millones de personas. Está claro, Paco, eso es muy importante. Hay como un bucle, ¿no? Entre los últimos años 70, Diario 16, Pueblo, La Gaceta del Norte, hablando de esto como fenómenos de sucesos, y de repente Juanje luego nos contará, tiene una teoría, yo también la comparto en este caso, que llegan las privadas y se monta de repente, o algunos productores creen que esto es cachondeo, y ¡fumba! 15 años de mazazos. Pablo. Pues desde niño me encantaban los viajes espaciales, y me acuerdo perfectamente cuando... Eres como Antonio Rivera, entonces, ¿no? Sí, siempre me gustó, y me acuerdo de eso, en el año 69, delante de televisión, yo, un niño de 6 años, viendo aquellas imágenes de Neil Armstrong pisando por primera vez en la Luna, y dije, bueno, esto es posible, ¿será que lo que estoy viendo es real? Yo le preguntaba a mi padre, ¿no? Y dijo, sí, esto aparentemente es real, y Santi a lo mejor puede negarlo ahora, ya sabemos que hay otras teorías para explicar, digamos, el posible descenso del hombre en la Luna. Pero también a los 10 años quise construir mi primer telescopio. No tenía dinero para comprarme uno, entonces me fui a la biblioteca cerca de casa, leí algunos libros de óptica y monté un refractor básico de 1000 milímetros, y pude con eso observar la Luna. A los 12 años ya pertenecía a una asociación ufológica, astronómica, y a los 14 monto mi primer grupo ufológico con mis amigos en el colegio, y todos los miraban como bichos raros, ¿no? Qué bueno. No podíamos ligar y nada, porque claro, en aquella época, hoy al contrario, hoy yo creo que los amigos aquí de Misterio pueden ligar con más facilidad, pero en aquella época... No te creas, no te creas, que yo me aplico, que soy el soltero del grupo y me cuesta, pero bueno. Qué curioso, porque
porque es verdad, muchos en la niñez hemos sentido ese impacto, y a mí en el colegio me pasaba lo mismo. Con 12 años o así tenía mi grupo DISO con un par de amigos y ¿DISO estábamos... se llamaba el grupo? Sí, DISO, Documentos e Investigación sobre el tema OVNI. ¡Qué bueno! Y claro, sí. Tengo el carné, por cierto, algún día voy a publicar yo esto. Sí, y además es muy curioso, porque tengo la huella y el DISO lo fundé yo y ponía puesto jefe, y era solo uno, yo al principio. Entonces, claro, evidentemente no podía ser. Pero es cierto, hay una cosa que se me ha preguntado, que es que precisamente en Vitoria, en esa zona, ocurren unos casos como nunca, Pablo, han vuelto a ocurrir. Solamente en aquel invierno entre el 83 y el 84, que es cuando yo descubro todo eso, y voy en bici a entrevistar a los testigos de un barrio próximo donde yo estaba, que era el barrio de Zaramaga, el barrio próximo, no el mío, y llego allí y veo a aquella gente y intento entrevistarles, hablar con ellos, y aquel impacto, aquella emoción. O sea, todos hemos sido de alguna forma también niños con... Niños, la teoría de Juanje es muy bonita, ¿no? Niños que quieren seguir siendo niños. Bueno, quizá haya un tema profundo, sí. ¿no? Santiago. Hombre, en mi caso las malas influencias, como suele pasar muchas veces. No sé cómo cayó en mis manos, pero sí me acuerdo perfectamente de cuál ha sido el primer libro que he leído completo en mi vida. Y fue siendo niño, y fue El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Madre mía. Y así estás. Claro, eso me abrió un mundo que para aquel entonces a mí me era completamente desconocido, ¿no? Y me acuerdo que me iba los domingos con mis 25 pesetas a la Cuesta de Moyano, que es un sitio en Madrid donde se venden libros de segunda mano. Y pues me compré luego un libro de Bruguera muy gordo sobre el monstruo del lago Ness. Empecé a hacerme una pequeña biblioteca sobre estos temas, y durante mucho tiempo pues fui como muchos de nuestros amigos que nos están oyendo ahora, pues una persona que consumía absolutamente toda la información alternativa que podía, porque pensaba que en lo que estaba disponible había muchos huecos, demasiadas piezas que no encajaban. Y un buen día, esa sí que es una peripecia muy larga de contar, un buen día tuve la oportunidad de empezar a compartir todos los conocimientos que había adquirido con la gente a través de artículos. Eso me permitió poco a poco ir cogiendo oportunidad de hacer mis pequeñas investigaciones y de coger una cierta autonomía, y hasta el día de hoy no sé cómo he llegado hasta aquí. No, eso nos pasa a todos. Pero el asunto es que nos acordamos del primer libro. ¿Te acuerdas del primer libro que leíste que te impactó de misterio? Yo el gran libro de los ovnis, de Pierre Delval. Yo la Galería de los Condenados, de Antonio Rivera. Fue el primero, Galería de Condenados. Galería de Condenados, de Antonio tremendo, Rivera. Daba mucho miedo ese libro, a mí de pequeño me dio mucho miedo. ¿Fue 100.000 kilómetros tras los ovnis? 100.000 kilómetros tras los ovnis, sí, que a mí también me marcó profundamente. Recuerdos del futuro, me acuerdo, mi abuelo me lo regaló a los 10 años. Vaya, o sea, tendríamos aquí Charles Berlitz, Triángulo de las Bermudas, Recuerdos del futuro... Antonio Rivera, Galería de Condenados, con esa portada terrorífica de un ser negro del Pascagoula, y las llamas por detrás. El gran libro de los ovnis, 100.000 kilómetros hasta los ovnis. Paco, ¿tuviste algún libro? Claro, tu trayectoria es distinta, pero tiene que haber un libro pero hay que te marque profundamente. A mí siempre me han gustado estos casos, sobre todo yo me he acercado al misterio desde el punto de vista de la ficción. A mí siempre me han gustado las series, películas que tratan estos temas, quizá porque como yo siempre he sido un poco de la cultura de la imagen, pues es por donde mejor me entraban, y hasta que ha llegado Cuarto Milenio, y no es porque seamos nosotros, y ha plasmado en imágenes algunas de estas ideas, pues no lo hemos visto con los propios ojos, ¿no? Yo creo que el primer libro que yo recuerdo haber leído sobre misterio fue un libro sobre Roswell, que además no te sabría decir, me acuerdo que ponía Roswell en blanco, que era de naranja. El incidente. Y que lleva el incidente. Ah, el incidente, claro, hombre. Y que llevaba en mi casa... Claro, otra vez Berlitz, ¿eh? Pero además, una ¿cuánto daño ha hecho Berlitz? Antiquísima, ¿no? Me acuerdo. Yo tengo la suerte de que en mi casa siempre ha habido una enorme biblioteca, y tengo que decir que también mi padre es un apasionado de estos temas y tiene decenas de tomos de libros dedicados al misterio. O sea que, bueno, en fin, más acceso. Yo creo que de las primeras veces por lo menos a mí, que me invitaron a la televisión era a programas de tu padre. Claro, el gran Paco Pérez Avellán. Yo desde luego os conocí a través de eso. Luego hay un montón, ¿verdad?, de vínculos que no saben cómo han sido, pero han sido. Nuri nos dice: os lo merecéis y os entiendo. Yo, por ejemplo, gracias a vosotros me hice un dossier sobre el misterio de las catedrales. Y sí, qué bonito. Soy un bicho raro, pero feliz. Bueno, pero es que yo creo que ya lo de bicho raro, en fin, no Francisco Sánchez nos dice: buenas madrugadas, familia, enhorabuena. Yo ya lo tengo encargado. ¿Qué sensaciones tenéis trabajando juntos?
A ver, que nos ponga Noel. Uy, que nos ponga Noel esta música cósmica, por favor, de Jean-Michel Jarre, otro pop espiritual de la nave del misterio. Esta es una de las músicas, de la nave del misterio, desde luego mágicas. ¿Qué sensaciones hay? ¿Cómo explicarlo? Es que eso, yo me lo paso muy bien. Sí, a veces es difícil, porque cuando hay que echar broncas, tienes que echar broncas a tus amigos. Cuando antes veía a Santi que decía, hay momentos tal, oye, que también hay momentos altibajos tremendos, ¿no? Claro, de responsabilidades, de cosas que no llegan. Sí. Nos cabreamos y nos enfadamos. Pero como cualquier familia, ¿no? Claro, es que si se no cabrea, se arregla, se dice cuatro cosas, se da besos. Aparte es que si no, ni tendría gracia, ni sería humano, sería falso. O sea... Yo creo que no, yo me creo que me cabré con todos los que hay en la mesa. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Bueno, sobre todo contigo ya. Oye, una cosa que hago yo. Para un reportero, os lo pregunto a los tres, sobre todo para un reportero, ¿qué es lo peor que te puede pasar en mitad de un reportaje? Vamos a contar muchos secretos esta noche, importantes. Nosotros tenemos una reunión, definimos más o menos temas y, por ejemplo, Paco va a seguir el tema de tal, que lo veremos. Bueno, que por cierto, que mañana hay algunos temas que luego contaremos muy importantes. El tema de mañana es espectacular. Espectacular. No digas nada, Paco. No, nada. El asunto es que, bueno, empezáis el viaje y os vais. Vamos a contar esos secretos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un reportero? Porque imagino que el reportero, bueno, imagino no lo sé, pero vamos, para que lo contéis, acuerda una serie ya de entrevistas. Pero ¿qué es lo peor que te puede pasar en un reportaje a los tres? ¿Qué es cuando peor os habéis sentido? A mí me explotó una cámara, o sea, en Mallorca. A mí teníamos cerrada... Oye, eso no lo sabía yo. Sí, pues yo tampoco. Es que, los amigos que nos están escuchando no lo saben, pero nosotros tenemos una serie de equipos que son propios, que trabajan con nosotros siempre, pero como somos varios reporteros, muchas veces hay que alquilar otras personas, ¿no? Y esto nos ocurrió con un equipo alquilado. Y yo me acuerdo, fue cubriendo la historia del último verdugo, una historia apasionante de un fantasma, realmente, claro. Un fantasma, una figura que se paseaba por allí, que era un mendigo realmente, era un hombre de carne y hueso, y que se decía que podía haber sido el último verdugo, ¿no? Aquel que ejecutó a Salvador y a Salvador Puig-Antich, ¿no? Tan de actualidad. Y nada, teníamos una serie de entrevistas, algunas interesantísimas. Estamos yendo, esto era en Manacor, que es desde Palma de Mallorca a Manacor hay unos 100 kilómetros, y estando en Manacor, que ya no es la capital, donde hay muchísimos menos medios, pues se nos estropeó la cámara. Hubo un momento de crisis total, porque allí no había manera de buscar otra cámara, había que volver a Palma de Mallorca, no teníamos tiempo, se nos iba la luz, los testigos, en fin. Bueno, en fin, eso es lo que más... Pero bueno, reventó la cámara. Cosas. Sí, reventó, no se veía. Luego al final resulta que, analizando bien la cámara, resulta que se había estropeado solo el sistema de visionado. Pero es muy curioso, Paco, lo que cuentas. Lo peor que te puede pasar es una de esas, ¿no? Sí, o que no lleves tintas. El testigo perfecto. A mí me pasó eso con la Sábana Santa, que me reventó la cámara. Mi vieja Nikon N50, que era una serie especial, y delante de la Sábana Santa, a solas estábamos con la Sábana Santa. Y a mí me reventó otra Nikon haciendo una fotografía de la Sábana Santa que se encuentra en Valladolid. Estaba con Nacho Ares es verdad. Estábamos haciendo la fotografía y de repente hizo la cámara clac, y eso que era nueva, ¿eh? Oye, Nacho, Juanje, vamos, se quedó a cuadro. Vamos a aprovechar, vamos a meternos en cosas jugosas. Pregunta 7640, palabra clave de milenio, lo que siempre quisiste preguntar a nadie del misterio y nunca te atreviste, lo que sea. Vamos allá, celebrando lo de mañana, la colección del País y de Cuarto Milenio y de 4 en todos los kioscos de España, gratis mañana. Juanje, Pablo, rapidísimo, casi no hay tiempo, pero seguiremos. Peor momento que te viene a la mente ahora de un reportaje, de los tantos reportajes que has hecho. Dos cosas muy sencillas. Una, Vegas de Coria, poner la cámara en medio de la calle, y lo más bonito que me decían era hijo de tal. Conseguir testigos ya, imagínate cómo se puso el tema. Es que Vegas de Coria en las Urdes es un pueblo duro, ¿eh? Sí, un abrazo a los amigos urdanos, menos al de la primera puerta de la derecha, que fue el que me dijo todo eso. Mira, a todos los demás un saludo y un abrazo tremendo. ¿Y tú de cara ponías, claro, de circunstancia? Y yo le dije al cámara, digo, guarda la cámara, llama a la Guardia Civil, tal, no sé qué, digo, porque se valía a tirarnos piedras. Y hablando de cámaras, luego si queréis lo contamos en la segunda hora, pero sigo diciéndolo, es cierto, aquel cámara, que ya no está, ayudante de cámara de los primeros tiempos, que en el primer reportaje de Cuarto Milenio de Chate se desmayó y casi se cae por un barranco. Un ataque de pánico, sí. Y otro luego que no quiso entrar también, que iba con Juanje, otra chica. Eso lo cuentas luego, lo de personas que no se han atrevido a entrar en ciertos lugares, ¿no? Y luego otra cosa también, cuando te has dado cuenta de que te has jugado el pescuezo, y lo digo muy sencillo, cuando estuve en Tassili, que ya el París-Dakar no pasaba por la zona de Tassili porque había guerrilla tuareg, y no la de la Cabilia, que es de Al-Qaeda y tal, pero sí había guerrilla, y ahora ya el Dakar no pasa ni por Argelia ni por Mauritania, y han suspendido el Dakar. Y entonces yo fue un cigarro con un amigo y dije,
Digo, estoy chalado, tío. O sea, es que estoy como una regadera, pero bueno, ya está. Pablo. Bueno, el viaje a Francia para entrevistar a Frank Fontaine. ¡Oh, Frank Fontaine! Llegamos a París. Que te llegó a decir Cool de Zack. Sí, bueno, menudo personaje. Bueno, al final me encariñé de Frank Fontaine, pero llegamos a París y nada más desembarcar. Hablamos de aquel muchacho, claro, que fue precisamente, qué curiosa es la vida, contraportada del País, 1979, secuestrado supuestamente por extraterrestres y que Pablo encontró en una labor detectivesca sin precedentes allí en París. Muchas casualidades, pero llegamos a París y perdemos, o sea, y nos pierden gran parte del equipo. O sea, nos pierden el trípode, las luces, solo nos quedó la cámara. Y claro, desesperados, ¿qué hacemos? Marco Macarro, nuestro compañero, allí buscando alguna alternativa, y menos mal que desde Madrid movieron para conseguir el equipo, el resto del equipo alquilado. Fue, ¿no? Lo contamos luego. Exacto, el personaje. Pero el personaje, esto fue, bueno, sería muy largo explicar. A punto de llegar a las manos prácticamente con Frank Fontaine. Bueno, Marcos casi le estranguló, digamos. Bueno, contamos todo eso luego. Pablo, luego me cuentas, la historia del gran testigo perdido que fue portada de todas las revistas del mundo y Pablo lo encontró. El interior, la tramoya de la nave del misterio. Podéis preguntar, 7640. Un abrazo, amigos. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. Noel Calero, que nos pone esta otra música que ha sido importantísima en estas 7 temporadas de la nave del misterio radiofónica de Milenio 3. Y que resumiría un poco el espíritu ahora de los componentes de la nave. Vamos a contar también historias que nos han aterrado, que hemos vivido, que han vivido nuestros compañeros. Por cierto, que también hay una noticia importante en ese recuento de las 7 maravillas del misterio, porque dentro de muy poco habrá que dejar solo en 15 los temas, 15 los temas, ya. Igual esta noche, vamos a ver. Sabéis que votamos por las 7 maravillas del misterio y que vamos a galardonar al acertante, a las personas, con un objeto único del plató de Cuarto Milenio, firmado por todos los componentes del equipo, algo como un mapa misterioso, por ejemplo. Número 1, la sábana santa, Juanje. El trapo maldito, pero bueno, o sea... Bueno, que te ponen además, por decir el trapo maldito, a caldo. Vamos desde Huelva, Lamberto, tirón de orejas para Juanje. Mira, Pablo Villarrubia se lleva las manos a la cabeza. La sábana santa no es un trapo, que ha leído además mi libro y es el mayor paradigma del misterio. ¿Sabéis lo que ocurre? Que está tan enojado, por no decir otra cosa, Juanje Vallejo, de que creía que las pirámides iba a ser el número 1, que... Pero yo no digo de las pirámides, claro que son 4 pedruscos. Claro que no, pero es que tú no eres Son Pablo Vallejo, menos mal. 2,5 millones, pero... a ver, Juanje, nada, sábana santa 1, 2 pirámides. Atentos, amigos, porque vamos a seleccionar los 15 temas y a partir de ahora solo se va a poder votar por estos 15 temas. Queremos buscar los 7 iconos del misterio, idea que se nos ocurrió en León junto a Javier Sierra en Noche Mágica. Sábana santa 1, pirámides 2, el Escorial 3, Caras de Belmez 4, Basílica del Pilar con todos sus misterios 5, Ochate 6, Líneas de Nazca sería la 7ª, la Casa de Amityville la 8ª, la Catedral de Burgos la 9ª, 10 Stonehenge, 11 Catedral de Jaén, 12 el Santo Grial de Valencia, 13 la Catedral de Toledo, 14 Cortijo Jurado, 15 compartiéndolo Belchite, las pinturas del Bosco y las pinturas mucho más antiguas de Tassili. Y vamos a pasar el corte, vamos a hacerlo, para ya dentro de poco hacer ese sorteo, cuáles son los 7 iconos, las 7 maravillas del misterio. Pero seguimos hablando en buena armonía, en un día de celebración, porque, lo repetimos mañana, la colección, la nueva colección, importantísimo, Carmen, dejar claro una cosa, que muchas personas se piensan que es de nuevo la colección anterior de Cuarto Milenio, que no tiene nada que ver, que son todos los casos, aquella fue de la primera temporada. Eso es. Es una colección completamente nueva, no tiene nada que ver con la anterior, va a ser mucho más fácil de conseguir porque se distribuye con el periódico El País y entonces vais a tener la oportunidad de tenerla en todos los kioscos de toda España, porque hubo muchos problemas la temporada anterior con esa colección, porque bueno, había hasta kiosqueros que la tenían que vender de Strangis, sí, fue tremendo. Abriendo los capós de su coche porque no llegaban apenas colecciones y así nos lo hacían saber. Bueno, ahora lo hemos hecho para que todos vosotros podáis conseguirla. Nueva colección, nuevos casos, nuevos DVDs, más amplios además y nuevas historias, sobre todo las más importantes, la de los reporteros.
con el diario El País, 130 expedientes, 25 tomos, mañana gratis en toda España, Mañana 1 millón de gratis. ejemplares, mañana gratis, el lunes ya, 7,95, creo que va a costar, como el año pasado, pero el doble de contenido, prácticamente hora y media, 2 horas cada DVD, los libros con documentos que de verdad nos van a asombrar, porque se han volcado archivos y archivos, y sobre todo ese en primera persona, que hoy estamos de alguna forma detallando. 7640, palabra clave milenio. Un montón de preguntas de la gente que quiere conocer. Imagino también historias aterradoras que hemos vivido. Sí, eso lo preguntan muchos, ¿pero lo dejamos para más adelante? Bueno, pues vamos a pasar a otras preguntas. Desde el Foro de Milenarios nos dice cómo encontraste a nuestro amigo y genio Dorian. Ah, bueno. Eso sí que es una historia para no Es una dormir. historia que le voy a contar breve, pero que es tremenda. En el año 2006, Dorian, claro, también hablamos, todo el mundo tiene por qué saber quién es Dorian, no, pues Dorian es ese personaje gran genio que crea los objetos, las cosas, junto con compañeros de atrezo del plató de la nave del misterio. Para que lo identifiquen, el que sale Con vestido pelo de largo. negro, gótico. Bueno, pero es que cuidado, Dorian no se pone así para salir en el programa, es que él va así. Sí, va así todos Exacto. los días. Cara blanca, pintada. Bueno, pero el primer encuentro negra con en Dorian el ojo. para mí fue un encuentro en la tercera fase, sinceramente. Porque me llaman de 4 y me dicen que tengo que hacerme una máscara para aquel anuncio en el que yo me arrancaba mi propia cara y salía un marciano. Parecido quizá a la sirena de Marte, que tanto hablan, ¿no? Esa especie de foto de una roca. Bueno, pues me tienen que hacer la máscara y yo llego me llevan a la zona de Vallecas, del puente de Vallecas, a una pequeña tienda. Yo solo veo como ataúdes, cosas raras. Yo empiezo ya a pensar, digo, ¿dónde me están metiendo? Y me bajan a un sótano donde me encuentro a Dorian. Por favor, pensad en la escena, amigos. Me encuentro a Dorian con unas correas o vendajes con las que me va a atar el cuerpo. Me ata. Yo diciendo, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Bueno, he de decir que vino a casa diciendo que creía que le habían hecho una cámara oculta. Bueno, yo estoy en el subsuelo de un lugar del puente Vallecas, con los brazos juntos, y un señor que me dice que es Dorian, mirándome fijamente, que no me puedo mover ni parpadear, casi ni respirar. Me pone un vendaje para no mover los brazos, sentado ahí, y me empiezan a poner una pasta fría en la cara, pero pasta y pasta, y el propio Dorian me va quitando de los ojos y de la nariz. Con lo cual yo en un momento dado pienso, este tío se olvida de algo, le llaman por teléfono y tal, y me ahogo aquí. Y de repente se va. Y yo me quedo solo, como durante 15 minutos, que si me ven era el hombre elefante, claro, porque era una cosa con los brazos cogidos así y una triple cabeza de pasta azulada. Bueno, pues ese era Dorian. Bastaron un par de minutos de conversación para saber que era un crack, un genio, y lo está demostrando, ¿no? El creador de tantas y tantas figuras maravillosas. Porque luego habría que hablar, la nave del misterio, cuánta gente que es de la nave del misterio, pero que ha ido llegando, ¿no? De formas diferentes y que tienen esa visión de la creatividad, ¿no? Del arte relacionado al misterio, se han ido juntando, ¿no? Yo creo que es una historia maravillosa, pero ahí está un secreto, ¿no? ¿Cómo conocí a Dorian? También, fíjate, nos preguntan ¿cómo imagináis vuestra futura retirada, al menos la del éxito y del primer plano de la comunicación? Saludos desde Valencia. Uy, qué interesante, ¿eh? ¿Os imagináis eso, por cierto? Yo sí. Yo también. ¿Cómo os veis? Hombre, yo pienso que esto un día terminará, porque terminará. Llegará un momento quizás en que cada uno pues tiremos por un lado, que espero que sea dentro de muchísimo tiempo, aunque espero que seamos todos amigos hasta la tumba. Y yo siempre pienso igual, además siempre lo hablo con Pablo Villarrubia, digo, Pablito, hay que comprar algo en Brasil, porque yo con 50 tacos, que va a ser cuando acabe esto, me voy a ir a mi pueblo, me voy a Brasil a una playita, me dedico a escribir mis libros de serie B y con lo que vendo mi piso de Madrid, con eso lo alquilo y con eso busco la vida, pescando, tranquilo, es verdad. Así es muy bonito esto, así se ve Juan G. Vallejo. ¿Cómo se ve Santi? Hombre, yo pienso seguir en esto hasta que me echen. O sea, yo me veo a lo mejor con 60 años en radio al pedrete, por decir algo, haciendo con Gerardo Peláez el loco mundo de Santi Camacho y vaya usted a saber en qué aventuras. No, yo quiero estar al pie del cañón, no por notoriedad. De hecho, siempre que lo digo me decís que no, pero es así. Yo insisto que yo soy un tío muy tímido y la notoriedad que me está dando Cuarto Milenio en concreto, pues hombre, la llevo con orgullo de que es el reflejo de un trabajo bien hecho, pero a veces me abruma un poquito. Pero sí lo que tengo es ese afán por luchar por estos temas y por seguirlo explicando. Así que hasta que me dejen. Paco.
Hombre, es tentador lo de Pablo Villarrubia y Juan G. Vallejo en Brasil. Los dos. Pero, hombre, yo aspiro a seguir mucho tiempo en los medios, ¿no? Porque... Que tú eres muy joven, Paco. Claro, yo primero soy muy joven y luego es lo único que sé hacer realmente, Ya, ¿no? pero algún Entonces, día tendrás que hacer otra bueno, cosa. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Hombre, a mí lo que me gustaría hacer de verdad es dentro de un tiempo pues dedicarme a escribir, yo creo que ha sido mi vocación desde el principio. Pero claro, es que me gusta mucho la televisión y me gusta mucho la radio. Entonces, si te dejan hacerlo y alguien te ofrece la posibilidad de estar aquí en la cadena SER o en la televisión, pues por supuesto que espero que dure muchísimo tiempo. Pablo, tú con Juan G. Bueno, lo de Brasil es cierto, ¿eh? Ya le dije a Juan que allí hay un lugar natal que es un lugar extraordinario, donde realmente hay 1000 misterios, aparte de que quieras descansar, estar en una playa. Pues a mí me gustaría en el futuro también, no digo retirarme porque eso será imposible, ¿no? Pero largarnos por allí, por aquellos interiores contigo, Iker, también con Carmen, viajar junto con los amigos y buscar nuevos misterios también, ¿eh? Te encantará, aquella región te va a encantar. Porque tú, ¿cómo te ves? ¿eh? Yo escribiendo muy tranquilamente Yo también, en algún sitio con playa y rodeada con mis perros. Pero vamos, lo tengo clarísimo y además voy a estar tan a gusto, ¿eh? Todos coincidimos en que escribir, porque Juan G lo ha dicho, todos lo hemos dicho, coincidimos en dos cosas, ¿no? Porque es una cosa que a veces relegamos, ¿no? Por la vorágine de la tele y la radio es muy difícil compatibilizarlos. ¿Ves? Yo lo contestaba en la web que amablemente hicieron los compañeros de 4 en su web el jueves, que en algún momento tendremos que tomar determinaciones, porque claro, toda la vez no se puede, no llevar la radio y la tele toda la vez es difícil, es difícil, y lo suple la pasión, y que es nuestra vida, pero realmente yo lo de escribir lo echo mucho de menos, y la sensación, ¿sabéis sobre todo de qué? De estar inmerso en una investigación, de escribir, pero también digo otra cosa, también yo digo una cosa, el periodista, el comunicador, el buscador del misterio, ese no se retira ni se jubila nunca. Sí, pero en cierto modo estás ese haciendo... con 90 años le dicen algo y está buscando, y está preguntándose, está leyendo y está tal. Esto no es un trabajo. Y aparte hay muchos de los que estamos aquí que somos adictos a viajar. Yo creo que Pablito sobre todo, Paco posiblemente también, y quizás un poco él. Paco quizás un poco menos, hace así fufu. Yo no podría dejar de viajar, ¿eh? Yo claro. creo que no, es la forma un poco de ver la vida, ¿no? Pero pregunta muy interesante, ¿no? Pregunta de cómo nos vemos dentro de un tiempo. Buenas madrugadas, milenarios. Después de tantos reportajes, en muchos casos tan cruentos, ¿qué sensación tenéis antes de conciliar el sueño? Tiene que ser muy breve, chicos. ¿Algún reportaje os ha quitado el sueño? ¿Se os ha representado en pesadillas después? ¿Lo habéis pasado francamente mal? A mí varios. Yo, claro, como muchas veces dices tú, que me presentas siempre así como el cronista del oscuro, muchas veces me enfrento a cosas que bueno, efectivamente son reales y muy cruentas y que tienen parte de misterio. Por ejemplo, el hombre del saco. Yo creo que, en fin, siempre ha existido esa historia del hombre del saco, pero hemos sido de los primeros que la han recuperado y muchas personas decían, pues yo no conocía aquella historia de Gado en Almería. Por cierto, uno de los reportajes más difíciles que hemos tenido que hacer en Cuarto Milenio, porque allí no quería hablar nadie. El temor de la gente, ¿no? Claro, había quedado tan clavado allí que les habían llamado durante tanto tiempo tantas cosas. Fíjate, estamos hablando de un caso de 1910, ¿eh? No quería hablar nadie. Y sin embargo, al final nos atendieron, el alcalde y alguna persona más, casi en secreto. Mucha gente nos contó cosas, ya contaremos cosas en la colección de DVDs. Nos contó cosas off the record, pero por supuesto no quisieron delante de la cámara, ¿no? Y por supuesto es un tema que pone los pelos de punta, porque pudimos entrar en el cortijo de San Patricio, que aún está de pie. Sí, y que había huesos por los suelos. Hendido en la roca. Donde mataron a ese niño para sacarle la sangre. Efectivamente, al niño Bernardo. Es un caso conocidísimo de un sacamantecas, porque era un sacamantecas, de un caso muy oscuro, de curanderismo. Y que da miedo, claro que da miedo. Y te ha venido directamente, Paco, a ti, que has hecho tantos y tantos reportajes de las sombras, te ha venido esa imagen, ¿no? Y yo tengo ahora mismo la imagen de Paco entrando en el cortijo San Patricio, del que tanto habíamos oído hablar, donde un grupo de personas dignas de las pinturas negras de Goya se encierra con un niño de 7 años y procede a su extracción de sangre y manteca, ¿no? ¿Qué imagen le viene? Y me gustaría ser muy breve, pero ¿sabéis para qué? Para que haya la mayor cantidad de preguntas, si os parece. ¿Qué reportaje, qué historia, como un fotograma, se te viene ahora cuando ves un mal sueño, una pesadilla? Y es que veo un cadáver que le han arrancado los ojos, han comido los intestinos y duermo como un bendito. Lo reconozco. Entonces, yo es al revés. O sea, cuando tengo algo negativo, y eso lo aprendí haciendo sucesos, como Paco, me aprendí a ponerme una coraza. Vea lo que vea, cuando yo llego a mi casa y pongo el pie, la porquería se queda fuera. Pero si hubiera una imagen que se te ha quedado como de tema, de foto, de... Te aseguro que si no duermo, Iker, es por la ilusión que me hace un tema. ¿Y la cara de Caral? La cara de Caral, hombre, yo ese día me quedé contigo alucinado.
porque qué malo eres. Es cierto. Estamos hablando, y ahora voy por aquí, de imágenes que se nos han quedado. Sí. Noel ya está cambiando el tono. Yo fíjate... imágenes que nos han quedado ahí. Me impresiona más, por ejemplo, ver los muros de Cerro Sechín, que es un lugar que hay en Perú, que es el lugar donde yo he visto reflejada más crueldad en toda mi vida, donde aparecen cuerpos... Bueno, es toda una serie de decapitaciones, mutilaciones que hay a lo largo de un muro, de un antiguo templo, de una cultura, que es la cultura de Cerro Sechín, que tiene como unos 3.500 años de antigüedad, y un personaje que a la vez que va cortando cabezas y agregándoselas, va adquiriendo más poder. Y todo eso marcado por una constelación... La puerta del infierno. Que es la estrella del sur, sí, la puerta del infierno total. Entonces, eso hace que yo me vaya a la cama con una cosa que tengo en la cabeza rodándome desde hace años. ¿Qué quería contar esta gente cuando escribía esas cosas? Cuando dejar una constelación como una especie de marca de tiempo, que es la estrella del sur en este caso, que estamos en Sudamérica. Eso me ha quitado el sueño más que ver la crueldad humana, porque yo quizás Pablo coincida conmigo, ¿no? Que ha estado mucho en Latinoamérica. Ves tantas burradas allí. O sea, yo cuando vi en Cartagena de India los niños con los cerdos en chabola, o sea... Voy a contar un pequeño secreto muy rápido, Juan Ángel. Sí. Decía la cara de Caral. Estamos haciendo imágenes que nos han impactado, y luego todos, porque precisamente este año tan fatídico para tantas cosas, amigos, familiares, seres queridos, dejábamos a Germán de Argumosa, de sobra conocido por todos, y una de las noches, no sé si lo contamos, claro, no sé si lo conté o no, Germán de Argumosa me sacó una cajita en una de tantas visitas que ponía Bender, Belmez, 1972. Y en aquel piso de la calle Javirú, ahora lo puedo decir, del sur de Madrid, perdido entre tantas bloques de casas, Germán no pasaba su mejor momento, es año 96, y un día no sé por qué me dice, te voy a enseñar estas imágenes, y eran las imágenes que la televisión alemana había tomado de aquella habitación casi virgen todavía de las caras de Belmez, y entonces habían hecho un experimento que tampoco sabía muy bien por qué, poniendo unas láminas tipo aluminio delante de la llamada pava que todos estamos viendo ahora, ¿no? Esa cara de boca abierta, bigotes, ojos, sin duda alguna, en mi opinión, repintada o remarcada o remanchada, pero quizá con una cara con un sustrato real anterior. Está en un cristal y nadie la ha tocado. Hans Bender y Germán de Argumosa plantean esa experiencia fotográfica. Es muy curioso porque la noche después de esta experiencia, y esto creo que no sé si lo he contado nunca, Germán me confiesa que Hans Bender, precisamente en el Parador de Jaén, está solo. Es un hombre que todo lo lleva al cajón de la parapsicología científica mental, y asegura que por delante de él, sentado en su sillón de orejas, preparando precisamente documentos para ir a Belmez en plena noche, ve cómo pasa una figura perfectamente dentro de su habitación, ¿no? En la habitación que tenía un salón y su propia habitación. Pasaron cosas muy raras, y yo vi aquellas fotos, me las proyectó Germán. En la primera foto pues no pasa nada, hay unos efectos como de luz, y hay una de las fotografías que es la cara más terrible, y no sé si lo he contado, si me estoy repitiendo, ¿no? Pero no lo has contado. No lo he contado nunca. Nunca. Es la cara más terrible que yo he visto en mi vida, y yo la he visto. Yo no sé qué es, pero yo la he visto. Y Germán de Argumosa con una emoción tremenda, como considerando, porque antes lo que aparece es el pie de un niño flotando en la cocina de los Pereira, ¿no? Aparece el pie de un niño como desgajado, como si fuera formado por luz blanca en mitad de la habitación. Pero la siguiente foto, donde estaba la pava, donde estaba esa cara empotrada, ya no hay lámina, ha desaparecido, pero tampoco hay cara. Pablo Santi, tampoco hay cara de Belmez. En ese espacio lo que aparece es de perfil una cara que yo no podía olvidar, una cara como si lo hubiera dibujado un niño, de perfil terrible, la nariz redondeada, deforme, la boca como una fauce completamente abierta, como un grito, un alarido tremendo, el pelo lacio hacia atrás, muy poco, muy escaso, dos ojos pequeños, una sensación de ferocidad terrible y una especie de gorrito. Y Germán me dijo, si el infierno tiene un payaso, este es, ¿no? Yo me quedé, lo estoy viendo ahora mismo, bajé de aquel pequeño y humilde apartamento lleno de libros, de miles de libros de la calle Javiró, aterrorizado, y mucho tiempo después, os hablo de 11 años después, veo a Juan G. Vallejo removiendo papeles antes de una de las noches de tertulia. Y son esas cosas que nos pasan a Juan G., a mí, al equipo, que bueno, en fin, si las ven desde fuera no se lo pueden creer, dando alaridos porque me está enseñando una cara y digo, esa es la cara. Sí. O es muy parecida esa cara, esa expresión, esa ferocidad. ¿Qué era esa cara? Yo me quedé a cuadros, o sea, estamos hablando de los primeros geoglifos de la historia en la ciudad de Caral,
que se ha demostrado que es la ciudad más antigua de toda América, tiene unos 5.000 años de antigüedad. Estamos hablando de uno de los primeros geoglifos de la historia. La ciudad de Caral está enclavada en el Valle del Supay, que significa, Valle del Supe, viene de Supay, que significa en quechua el Valle de los Demonios. Y al lado de esas pirámides donde se sacrificaba gente, además de un golpe en la cabeza, pues aparece un geoglifo de una cara terrible, que tiene esa especie de melena, los ojos pequeños, la boca abierta, nadie sabe qué significa, pero es horrible. Y cuando tú me dijiste que te la había enseñado Germán de Argumosa y que te había dicho eso, yo dije, Dios mío, ¿no será de que la gente a lo largo de la historia ha tenido diferentes visiones del infierno, pero increíblemente han visto lo mismo? Solo una cosa, Juanje. Una de las psicofonías célebres de Belmez, con lo que has dicho, ¿sabes lo que decía, no? No. El infierno empieza aquí. Santi, ¿alguna escena, alguna diapositiva que se te ha quedado, que no es fácil conciliar el sueño a veces Sí. con algunos temas? Mi diapositiva la tengo en una carpeta en mi archivo. Y eso, como investigador o como curioso de estos temas, te aseguro que cambió mi concepción y mi vida para siempre. A mí me gustaba y me sigue gustando y sigue siendo mi tema de especialización, el tema de las conspiraciones, de las tramas ocultas, de los servicios de inteligencia. Y había investigado mucho el tema del control mental y del proyecto MKUltra, este proyecto para hacerse con el de la CIA en los años 60 y 70, para hacerse con el control de la mente de la gente. Pero bueno, todo era pues documentos secretos, servicios de inteligencia, todo era como muy apasionante, muy de película de espionaje, hasta que empezaron a llegar hasta mí las cartas de una mujer. Vamos a llamarla Catherine. Catherine, cuando yo la conocí, era una mujer ya entrada en años, ya mayor, pero que todavía conservaba lo que había sido en tiempos una belleza espectacular. Había sido modelo, atleta olímpica, era norteamericana, estaba afincada en España. Y a raíz de una serie de conversaciones, Catherine sabía que había sido víctima de ese proyecto MKUltra. Había caído en un momento dado de su vida en manos de uno de los psiquiatras que yo había mencionado en uno de los reportajes, en manos del doctor Ewen Cameron. Y a partir de entonces su vida había estado destrozada para siempre. Se sentía perseguida. No teníamos forma de saber hasta qué punto ya era paranoia motivada por las terribles pruebas psicológicas a las que estuvo sometida, los tratamientos de electroshock, los psicofármacos administrados en vena. Pero era una mujer que en un momento dado de su vida lo había tenido todo, y cuando contactó conmigo era un ser asustado, era un ser fugitivo, que no afortunadamente tenía medios económicos para permitirse no estar mucho tiempo en una misma ciudad. Cada carta es de un sitio diferente, y eso cambió mi vida, porque aquello que era tan bonito, tan apasionante, aquella película de espías, de repente, caramba, había una víctima, había un ser de carne y hueso, una mujer que delante de mis mismas narices sufría. Y cuando a veces me pregunto, pues yo en qué follones me meto, que si Litvinenko, que si los servicios de inteligencia, los rusos, los americanos, los nazis, cuando me pregunto exactamente por qué me meto en estos follones, pues me voy a esa carpeta y hojeo esas cartas, porque detrás de todas esas cosas al final hay gente que ha sufrido de verdad, que por mucho que a veces nos hagamos la película de que efectivamente casi pasan en otro plano, de que nos pilla de lejos, pues no, las víctimas son reales y de carne y hueso. Y eso sí me quita el sueño algunas noches a día de hoy todavía. Pablo. Creo que ya he hablado aquí en alguna ocasión, Iker, sobre la tragedia de los rodeos, que fue uno de los programas más duros que tuve que realizar para Cuarto Milenio. Y ya en el avión iba mal, leyendo toda aquella desgracia, ¿no?, ocurrida en 1977 en Tenerife, aeropuerto de Tenerife.
Y uno de los momentos de más impacto, digamos, de más emoción, fue cuando entrevisté a uno de los bomberos, uno de los tantos bomberos, esos héroes, muchas veces anónimos, que atendieron a aquellas víctimas, y que cuando la visión, yo creo que él me transmitió tan perfectamente aquella visión que no puedo olvidarla. Yo la dibujé en mi cerebro. Cuando entró en el avión, en uno de los aviones accidentados, y se encuentra el cuerpo de una chica aparentemente intacto, cuando se acerca ve el rostro totalmente quemado. Una llamarada, una lengua de fuego había alcanzado solamente el rostro de esta mujer y lo había desfigurado completamente. Y aquello fue terrible realmente en aquel momento, y aparte de otra escena que me describía de una mujer con su hijo, un bebé posiblemente que tenía en brazos, totalmente carbonizada. Era como una estatua de piedra negra la figura de aquella pobre mujer y de su hijo. En un reportaje además que podemos calificar de excepcional en la segunda temporada de Cuarto Milenio, y que evidentemente recogemos en esta colección que mañana estará gratis, que además eso me parece muy, muy bonito, muy importante, con una máxima difusión en todos los kioscos de España. Fijaos, que ¿a ti hay alguna imagen, Carmen, que se te repite de vez en cuando, tú que has estado también investigando, leyendo viejos manuscritos, la diapositiva que no puedes olvidar? A mí hay una imagen que se me repitió durante un tiempo bastante, bueno, más bien en dos lugares que lo pasé mal. Uno después de la visita a Carabanchel. Estuve varios días enferma por el ambiente que viví, que respiré en esas instalaciones. Y otro cuando fuimos a ver un exorcismo en directo y me encontré con una niña, una chica de unos 18 años. La primera imagen de ver su cuerpo arqueado y los ojos en blanco, yo creo que la tuve en mis sueños durante muchas noches. Me impresionó, y sobre todo una cosa que se me repetía: los alaridos, los gritos, los gruñidos, porque era como un animal que emitía esa pobre chica. ¿Y a ti? Yo he comentado la de la cara de señor Caral, de Germán de Belmez, y bueno, Argumosa. contaría tantas. Claro, es que hay muchísimas. Claro, hay miles, pero a mí muchas. A mí una de las, muy rápido, una de las noches que, claro, dices, no es la más importante lo que estamos contando, estamos diciendo lo que viene a la mente en este momento, que puede ser una cosa u otra. Yo recuerdo investigando el asunto de los incidentes de Talavera la Real, que los compilé en un libro llamado La Noche del Miedo, un tiroteo, un caso que nunca se esclareció, unos soldados en coma después de ver algo. Bueno, no es el caso en sí de aquellos disparos que afectaron a personas que circulaban por la Nacional 5 y que localicé. Y ese archivo que se ha olvidado, se ha perdido en algún lugar. Hace 30 años, noche del 12 de noviembre del 76, en las inmediaciones de Talavera Real. Yo recuerdo las muchas noches en Badajoz, en diferentes hoteles, y estar, recuerdo perfectamente la noche de llamarte, me acuerdo perfectamente, comentándote lo increíble de haber encontrado, por ejemplo, 30 años después, a Expósito, a personas que vivieron aquella noche de perros, donde un ser con brazos en cruz se había presentado delante de una patrulla militar, había enloquecido al perro León, un fiero perro que atacó a aquella figura, una especie de extraña historia hipnótica, y aquellos hombres destrozados para siempre. Bueno, pues yo de noche, típico hotel no muy lujoso además, porque había que ir lo más cerca posible del lugar, y estar esa sensación que habréis tenido vosotros alguna vez, ¿no?, de estar durmiendo sugestionado por estos temas, metido en un universo que es un poco extraño, de pistas, de datos, y reflejándose en la puerta del baño de dentro del hotel. Yo llegué a ver absolutamente físicamente, podría decir, pero evidentemente era un medio sueño, o estaba soñando eso, no lo sé muy bien, la figura gruesa, estirada, con brazos en cruz, dentro del baño, que me observaba, o que yo veía a través del espejo, ¿no? Y aquello no se me olvida, como una de esas visiones que uno tiene repentinamente, ¿no? Como cuando en el duermevela entra en otro mundo. Evidentemente es una visión, es una ensoñación, o quiero pensar eso, pero desde luego todos tenemos nuestra escena, ¿no? Y todo la llevamos muy dentro. ¿Os habéis dado cuenta, no? Esto Mira, es otro secreto. Hablaba Pablo del accidente de los rodeos y nos preguntan muchas personas sobre la serie que están emitiendo sobre la tragedia del camping de los alfaques. Que hay que decir que nosotros en Cuarto Milenio adelantamos que se estaba rodando aquella serie el año pasado. Nos dice este SMS que cree que la serie esa, pues que a los españoles nos dejó muy mal,
Yo es que solo la vi durante un trocito, Sí, la no primera pudimos parte verla. no pudimos verla Yo porque no estábamos yo no con la el vi, pero programa. estuve investigando Claro, el tema. y ahí sacaste unas historias, Y- aquel hombre que había visto 2 manos de niño en una roca, periodista, ¿no? efectivamente. Lo que sí te puedo decir es que esta misma tarde recibía un correo electrónico. Debe ser porque esto ha abierto que muchas personas que fueron testigos de esos Claro. sucesos quieran hablar. Y recibía un correo de un chico que en aquella época tenía 15 años. Iba justo detrás del camión que tiene el accidente y explota. El que provoca el accidente de los Alfaques. Su padre da la casualidad que era bombero. Y es el primero que ayuda a salvar a toda la gente que estaba malherida. Su coche, en el que iban su padre, su madre y 3 hermanos, incluido él, es llevado por un guardia civil que traslada en un primer momento los heridos en su propio coche que requisan. Una historia, Iker, que vamos a intentar Pues habrá que ponernos volver a en contacto investigar. con él, porque yo de verdad, cuando he leído el mail esta tarde, me he quedado helada de cómo nos contaba la situación que él había vivido en primera persona y cómo después de tanto tiempo, en aquella época, repito, tenía 15 años, dice que lo que vio, no pudo acabar de ver, por supuesto, la serie. Dice, pero es mucho más duro lo que yo viví en primera persona. El año pasado nosotros adelantábamos ese rodaje en Alemania de los Alfaques y recordaremos la noche aquí en Milenio 3 en que nos llamó uno de los testigos que veía unos niños quemados mucho tiempo después, 30 años después casi, mitad de la carretera. Bueno, pues puedo adelantar que no es el único, que ha habido más personas que en la carretera donde tú has estado, Juanje, hace no mucho, ese lugar donde hay muchas cruces recordando la tragedia, han visto cosas. Será un momento para reinvestigar, claro que sí. Vuestro ritmo de vida, viajes, espíritu de escritores, ¿la noche para vosotros es para rendirse al sueño o es el mejor momento para vivir? ¿Dormís Rápidamente. o no Chicos, dormís Paco. de noche? Yo soy un animal nocturno siempre. Bueno, esto lo pueden decir mis padres. Yo soy el típico que se levanta muy tarde y se acuesta también muy tarde. Lo que pasa es que, claro, las exigencias del trabajo, pues ahora sobre todo cuando tienes que viajar, pues me tengo que levantar obligatoriamente muy temprano. Pero la noche tiene algo para la Pero creatividad, noche está claro. para leer, para escribir, es la noche. O sea, Para es escuchar, ese como momento, ahora. Para escuchar, Juanje. es el mejor momento. Yo antes siempre fui un animal nocturno también, pero a partir de los 35 me cuesta más, lo reconozco. A partir de los 35 me cuesta un poco más, entonces ya no aguanto como antes barbaridades hasta las 5 o 6 de la mañana, ya me cuesta, ya me meto antes en la cama y me gusta ahora, empieza a gustarme escribir con la luz del día. Por la tarde, en cambio, debe ser eso de los biorritmos, se me da fatal. Interesante La los tarde para biorritmos. Pablo, Bueno, Santi. a mí me pasa que... Para mí la noche es como muy compañera, ¿eh? Para escribir, desde luego, escuchar esta música que pone ahora mismo Noel y meterte en una historia con lo que estamos contando, bueno, pues... No, el día se me hace corto siempre, ¿eh? Necesito para trabajar, por la mañana es el mejor momento, tengo mucha energía, por la tarde, como Juanje también me dice, no sé por qué. cae la energía y vuelve a recuperarla al final de la tarde y estoy trabajando hasta la 1:30, 2 de la madrugada y me despierto sobre 7:30, 8. Habría que hacer un programa sobre biorritmos, ¿chicos? Sí, Muy y interesante. como dice también, aparte de cierta edad también uno ya empieza a sentir el Es que peso, me pasa ¿no? Y exactamente igual que a ti. Claro. Pues exactamente igual. tenemos ritmos muy parecidos en ese aspecto. Santi. Pues hay una tendencia, porque efectivamente... Y 3 años de tele también hay. Sí, porque efectivamente mi hora de toda la vida de acostarme, de hecho incluso hasta cuando tenía trabajos que me imponían estar allí a una hora temprana y fichar y esas cosas, yo nunca me he acostado antes de las 3 de la mañana, pero desde hace, si no te digo 20 o 25 años, pues no te digo nada. Y curiosamente sí que, por ejemplo, para escribir, a lo mejor sí prefiero el día. Y la noche la prefiero más para leer, para investigar, porque es el momento en el que yo creo que es más fácil hablar con uno mismo. Sí. Entonces, el momento de la reflexión, el momento de asimilar la información que te llega, de atar cabos, el momento en el que empiezan a encajar las piezas es la noche. Luego es más fácil a lo mejor aprovechar el día para hilar ese trabajo y conseguir darle una forma, pero la noche tiene algo. Yo también digo una cosa, lo que sí he descubierto desde que estoy en Cuarto Milenio, el sitio donde nunca puedo escribir,
que es en la redacción, porque entre Paco haciendo el chorra enfrente mía, Pablito por allí paseando, pidiéndome aguacates, y Gerardo Estaban muy haciendo... ricos, la boca. Efectivamente. Y bueno, le di aguacates a todo el mundo, que tengo una pequeña finca en Granada. Excepcionales. Y es imposible. Tú ya diciendo lo que tienes para ver si En fin, te conseguimos casar, ¿no, Juan? como veis, este programa de radio, que es un poco el espíritu de la nave del misterio, es exactamente igual que la tele, un carrusel de emociones. ¿Tú noche o día? Yo noche siempre. Yo noche también. De día es que no soy persona, de verdad. Hasta las 3 de la tarde mínimo yo no existo. Vamos a no conectar, sirvo ni para escribir ni para leer. Vamos a conectar con una extraña entidad en unos momentos. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. Ábrele la puerta a lo desconocido. Disfruta, sin moverte de casa, de un intenso viaje al más allá. Nuevas apariciones de Cuarto Milenio. Una colección única con las historias más inquietantes sobre brujería, apariciones, conspiraciones y otros misterios. Este domingo, primer libro DVD gratis con El País. Milenio 3. Cadena Ser. Es importante que suenen estas músicas, precisamente nos preguntan por músicas, ¿verdad? Sí, También. nos dicen buenas noches y enhorabuena. ¿Qué tipo de música escucháis? ¿Alguien escucha heavy o black metal? Yo. Santi tenía Yo que- heavy. iba a ser? El black metal se Pero me atraganta. en general todas las músicas que ponemos en general, porque lo vamos viendo aquí en la radio, son las músicas del programa. Mucha gente nos dice por qué en el programa de tele no se pueden poner músicas, pues porque no es lo mismo. Es otro mundo y otras cuestiones de derechos y demás, pero músicas como esta, bandera de la sección de Alberto Granados el año pasado, y tan importantes, ¿no?, para el espíritu, yo creo que son un resumen de todo lo que se escucha. Músicas como las que suele poner aquí Noel Calero o Juanma Frasquet. ¿Alguna vez os han intentado silenciar las autoridades o algunas personas porque no les convenía lo que estabais investigando? ¿Os han amenazado? Brevísimamente, chicos. Sí, a mí una vez en Brasil estaba haciendo un reportaje ya para una columna de ciencias sobre aquellos aparatitos que se enchufan a la corriente para matar mosquitos y tal, ¿no? Para los niños cuando se vaya a dormir, ¿no? Entonces entrevisté a una científica que estaba haciendo una serie de experimentos con ratas y dijo que digamos, esos aparatitos eran muy peligrosos, principalmente para la salud de los niños, porque afectaba, digamos, la respiración, los bronquios, o sea, que había una serie de problemas, ¿no?, relacionados con estos aparatos. Bueno, entonces yo publico la historia, esta noticia, ¿no?, digamos, estas investigaciones de esta mujer, y al cabo de pocos días ella me llama diciendo que ella no había jamás dicho aquello que yo había escrito. Bueno, pero es un clásico, ¿no? El testigo que se desdice. Se desdice, y yo dije, bueno, yo pensé en aquel momento que yo me había equivocado, efectivamente, hasta recorría las cintas, por suerte, me gusta grabar todas las entrevistas, y vi que efectivamente ella me había dicho aquello, ¿no?, que estaba registrado y que yo había escrito en el periódico. Y claro, alguna fuerza, digamos, oculta debe haber presionado a aquella mujer, aquella científica, bióloga, para que se desdijera, ¿no?, de esta Muy manera. brevemente, chicos. No, por parte de las autoridades nunca. Sí, yo he recibido muchos anónimos. Bueno, muchos tampoco, porque he recibido algunos anónimos. Y nunca les he dado mayor importancia, entre otras cosas, porque nunca he hecho alarde de especial valor. Vocación de mártir yo creo que no tenemos ninguno, y si algún día tuviésemos algo serio, pues recurriríamos precisamente a las autoridades en busca de amparo. Con lo cual, sí, no, digamos que presión de las autoridades no. Yo cuando me metí en el tema de sectas, ya no la taza que me dieron algunos, sino cuando me metí en el tema de grupos satánicos, de los que mañana hablamos, además en Cuarto Milenio, sí, una vez ahí que me pusieron... Trabas. Porque no. Trabas, desde luego, Iba a a mí decir, muchas. se me pusieron las amígdalas, otra cosa en las amígdalas, fue lo que se me pusieron, porque dije, son 3 pringados, pero a algunos se le va a ir la pinza, me puede pegar un tiro, darme una puñalada, o sea, así ¿Paco? de claro. No, amenazas desde luego como tal no, lo que sí es silencio muchas veces de las autoridades, y lo que sí que sucede es un poco lo que ha dicho Pablo, que mucha gente que en un principio te va a hablar, pues llega alguien por muchísima detrás gente. y les sugieren, a ellos sí, porque a lo mejor con los periodistas tienen menos
menos confianza o, bueno, saben que se están metiendo a lo mejor en un lugar más espinoso, pero sí a los testigos. Y desde luego también hay una gran amenaza ahora mismo que hay sobre los periodistas, no sé si es grande pero tiene cierta importancia, que es el tema de las demandas, ¿no? De esa ley mordaza que muchas veces pues está ahí pendiendo de un hilo y que a veces hace que nos autocensuremos por miedo a que alguien vaya a decir que lo que estás diciendo, aunque sea verdad, pues puede molestar a alguien, puede ir directamente contra alguien, y están ahí pues la justicia, que muchas veces no es que vaya a ir contra ti, porque normalmente la justicia suele apoyar a los periodistas, pero entre que ese proceso termina, pues le amargan la vida a uno. 2:44. Luis Álvarez, hablaba yo de extraña y misteriosa entidad. ¿Dónde estás, amigo? Bueno, no me digas dónde estás porque, en fin, en cualquier sitio extraño, pero ¿cómo estás y qué representa para ti, compañero? Teníamos que tener tu opinión esta noche más que nunca. ¿Qué opinas? ¿Qué significa para ti personalmente, Luis, lo que ocurre mañana? En unas horas, en todos los kioscos de España. Pues muy buenas noches, Iker, muy buenas noches a todos. Creo que es algo muy grande, o sea, no lo hablábamos días atrás en la redacción y yo, Iker, te comentaba algo que me parece significativo y creo que además es definitivo. Para que toda la audiencia entienda que es salir con 900.000, con 1 millón de DVDs en el periódico, es muy sencillo. Alejandro Sanz, allá por el año 96, vendería 1 millón de discos en apenas unos días, y es la única vez en toda la historia del mercado discográfico en España que pasó una cosa así. Estamos hablando de Alejandro Sanz, que es una de las estrellas mundiales en toda Latinoamérica, en España evidentemente, y nosotros vamos a hacer algo parecido y creo que es irrepetible, no solo a nivel relacionado con estos temas que siempre anduvieron en ese mundo underground de subterfugio, sino para cualquier otra cosa. Hoy día, Iker, sabes que en España es muy difícil vender un libro, pero lo que hemos hecho es verdaderamente grande, no solo por las cifras, sino porque vamos a llegar a las conciencias de mucha gente, y eso posiblemente haga cambiar a toda una generación de muchachos que nos están escuchando, Iker, que ven la tele, y eso es una grandísima responsabilidad y, por supuesto, un placer. Muy interesante esa reflexión, Luis. Esa reflexión de cambiar conciencias es importantísima. Oye, brevísimamente, ¿tú tienes alguna diapositiva que no puedes olvidar de tantos y tantos reportajes a nivel de impresión que se te repite de vez en cuando? Pues hay muchas, ¿no? A lo largo de la andadura que lleva Cuarto Milenio, vamos para 3 temporadas, Iker, han pasado muchas cosas, ¿no? Yo ya venía de otro mundo periodístico que también te deja impregnada en la retina una serie de imágenes que muchas veces quizá no puedes olvidar y son pequeños fantasmas que te persiguen de vez en cuando, ¿no? Y este programa nos ha dado el gran placer de, bueno, quizá acoplar nuestra vida a lo que es el viaje, ¿no? Que es eso, que es algo tan grande y que hace que uno se forme no solo como persona, sino que también se aprenda a relacionar con todo este mundo relacionado con los fenómenos extraños. ¿Y qué uno quizá no puede olvidar? Pues que duda cabe, Iker, Bollingen, en Suiza, la casa de Jung, en la que experimentas que de verdad estés en un sitio especial, que el maestro eligió ese lugar por algo, porque era un sitio para la reflexión, y parece que bueno, pues esos sitios tienen algo mágico, tienen algo especial que nunca se olvida. Eso por la vertiente positiva, pero si tenemos que hablar de una imagen negativa o una imagen que te deja todavía ese pozo amargo quizá, ¿no? Pues podríamos hablar, por ejemplo, de Boleskine House, la casa del brujo negro en Escocia, en el que nosotros nos colamos con nuestro cámara y con nuestro ayudante de cámara, con Javier Sade y con José Alberto Gómez, y uno recuerda el miedo, primero a que te pillen. Hablabais de la policía, eso ya te contaré ya lo contaré otro día, que fue verdaderamente significativo en Suiza, ¿no? Pero sobre todo hay que darte cuenta de que estás en un sitio oscuro, en un sitio en el que pasaron cosas hace mucho tiempo que parece que son tonterías, que parece que son de broma, y no es verdad, no es así. Cuando empiezas a investigar y ves que ha habido asesinatos rituales, que han pasado cosas, parece que se queda impregnado allí. Y es ese bosque, Iker, que sé que recuerdas perfectamente. El bosque muerto. Efectivamente, que anduvimos perdidos durante 3 horas por el bosque hasta que llegamos a un punto en el que ya no había musgo, ya no había árboles con hojas, sino que allí parecía que se había instalado un demonio o el mal. Y dije, estamos cerca de Boleskine House. Llevábamos 3 horas perdidos y dije, debemos de andar muy cerca. Y efectivamente, al pasar una valla, allí estaba. Pero vamos a dejar quizá un regusto positivo, ¿no?, a toda esta audiencia que nos oye en este día, que para mí es un día de celebración, que duda cabe. Y es, Iker, que estuvimos rodando Gaudí hace escasamente unos días en Barcelona, el Gaudí mágico, y visitamos esos emplazamientos. Y tuve una sensación que hacía mucho tiempo que no tenía en un sitio sagrado, y además un privilegio, por lo que os voy a contar. Cuando entras en la Sagrada Familia, que es
un templo expiatorio, llamémoslo catedral para que todo el mundo lo entienda, en el que cuando entras y das los primeros pasos, primero estás en una catedral que se está construyendo, lo cual es un privilegio inmenso, y segundo, tienes una sensación expansiva de estar en un sitio que está diseñado exactamente hoy y que se está construyendo hoy en pleno siglo XXI para que el alma de alguna manera se sienta protegida allí dentro, ¿no? Y eso se siente. Pero lo gordo de Iker es que veníamos la semana anterior de entrevistar a Ken Follett, precisamente de hablar de catedrales. Y fue un mero accidente que rodáramos este tema de Gaudí, con lo cual siempre me parecía que el viaje de Cuarto Milenio al final guarda ese tipo de, pues, de no sé, secretos de para el reportero. ¿no? Claro de que sí. pequeñas sorpresas, ¿no? Entonces eso es un viaje maravilloso. Es un viaje maravilloso, sí podíamos dejarlo, el viaje de esta aventura. Luis Álvarez, has mencionado, caramba, 2 reportajes para mí absolutamente históricos de la biografía personal de Cuarto Milenio, Jung y Boleskine House. Luis, felicidades, mañana nos leemos y nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte, amigo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, chicos, y enhorabuena porque creo que es un trabajo de todos. Un beso, Luis. Un besazo, Carmen. Me hablabas también de momentos muy emocionantes, Pablo, con, por ejemplo, antiguos investigadores. También nos despedíamos de Enrique Vila, ese gran amigo, el doctor del Hospital de la Macarena de Sevilla. Lo hemos comentado varias veces, investigando en las ECM. Y, por ejemplo, estar con toda esa gente, ya mayor, pero llena de ilusión, pues en plena alerta, en mitad de la noche, buscando los misterios del Condesito. Esos son momentos inolvidables, ¿no? En mitad de la campiña. Además, fue una maravilla porque tuvimos la oportunidad de hacer ese reportaje, ¿no? El año pasado, allí en Rosiana del Condado, y en la misteriosa finca del Condesito, donde una serie de fenómenos ufológicos se daban cita hasta ahora, ¿no? Hasta los días de hoy. Y entonces fue la gran oportunidad de conocer a fondo, ¿no? Este pequeño gran hombre, Enrique Vila, persona entrañable, y este nos acompañó para hacer una vigilia, una alerta, ¿no? Digamos, ovni, una pequeña alerta ovni, en aquella finca, junto con otros compañeros también, como Guillermo León, querido amigo nuestro, también la esposa, ¿no? María Ángeles, la esposa de Enrique Vila, y entonces pasar una noche, una velada muy agradable, mirando al cielo. Me acuerdo de Enrique Vila con sus prismáticos, ¿no? Colgados del cuello, observando, oteando el horizonte, buscando algún objeto desconocido, ¿no? Que cruzara el cielo, y hablando sobre cosas tan terrenales como un buen jamón, que él apreciaba, como las experiencias también fuera del cuerpo, ¿no? O entonces pero la oportunidad, sobre todo, Pablo, de con gente absolutamente entrañable, médicos, hablamos de Guillermo León, pues imagínate. Un abrazo quiero mandar muy fuerte a Carlos Cala, a nuestro compañero Carlitos Cala, que muy pronto estará por aquí también. Momentos inolvidables que la dinámica del programa te permite vivir, ¿no? Momentos que nunca van a volver, porque en este caso Enrique se nos fue, este querido amigo, ¿no? Y cuando tú diste la noticia, yo estaba escuchando la radio y me quedé helado aquella noche en casa y pensando en este hombre y los buenos momentos que podíamos haber seguido viviendo, ¿no? Yo tenía planes para este año, para volver a la región y llamar a Enrique. Pero son momentos y salir, ¿no? que están ahí, que nunca se olviden y que además hemos podido compartir con tanta y tanta gente a través de la tele, ¿no? Más, nos dice Don Vito, ¿lleváis encima algún amuleto encontrado en algún lugar mágico? Un saludo. Qué interesante, pero vamos rapidísimo, por favor. Luis lleva uno, que le dio José Luis Cardero. Una especie. ¿Algún amuleto? Que es un amuleto de Sargadelos, el que lleva Luis. Yo llevo. Bonito, el de Luis. ¿Tú qué llevas, Juanje? Llevo un kéfer egipcio de lapislázuli, que era la piedra para que los antiguos egipcios abrieran las puertas al más allá. Puedo explicarlo, si quieres, lo que significa el kéfer y tal. Bueno, lo explico súper rápido. Pero si me lo explicas en 10 segundos, sí, si no, no. No. Vale, entonces ahí se queda. Paco no. Yo no llevo nada. ¿Santi? No. Y yo en mi mochila llevo siempre mochila de cámaras fotográficas, una medallita de la Virgen de las Montañas de Pernambuco en Brasil, una virgen increíble, muy parecida con la de Fátima. Ya sabía yo que iba a haber una conexión ahí. Claro. Es verdad, yo llevo de la Sábana Santa una en el monedero, ¿cierto? Yo llevo una foto ya está con la publicidad subliminal otra vez. Yo llevo la Sábana Santa, que por cierto va ganando, ahora lo decimos. Yo siempre llevo el cuaderno de campo, que si se puede decir. Pero yo, por ejemplo, tengo una foto muy antigua, recortada ahí. Bueno, una de las Urdes antigua, tengo en la cartera, y otra de Benítez y de Jiménez del Oso, haciendo aquella serie mítica, ¿no? De En busca del misterio. Y cartera firmada también, que no cambias nunca. Sí, pero la foto de Benítez, bueno, pues mira, en fin, nunca iba a imaginar que iba a ocurrir lo de mañana o lo que ha pasado cuando recorté esa foto, ¿no? Desde Orihuela nos dicen que tenemos muy buena química y eso hace que oíros y veros sea único. ¿Cómo os conocisteis? Uy, eso sí que es un misterio.
Oye, eso lo emplazamos para la siguiente. Hay que decir muy rápido que un grupo matriz estaba en la revista Enigmas, cuando la dirigía el doctor Fernando Jiménez del Oso, que tan buena impronta y tanto nos hizo aprender, y tantas broncas teníamos con él, porque Fernando era todo un personaje maravilloso, buen psiquiatra, y claro, nos conocía cada uno perfectamente. Y el grupo matriz, de alguna forma, los que estamos aquí, pues Santi, Juanje, Pablo, Carmen y yo estábamos ahí, y Luis también. Y en fin, de ahí surgió un núcleo importante al que luego se fueron sumando pues provenientes de Antena 3, Gerardo y Paco y Alberto Granados de la SER. En fin, una mezcolanza tan extraña que ahí está también parte del éxito de la fórmula. Eva desde Almería dice, ¿os ha pasado algo raro en el plató o en la radio alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, de apagarse cosas, romperse focos. El gato negro. El gato negro. Imágenes y sonidos que a veces no hemos podido descifrar que eran. Apareció un gato negro en pleno rodaje de Cuarto Milenio, es verdad. Hubo que parar la grabación, sí. Y también el niño de la profecía se proyectó de repente en una pared que no estaba además ni previsto ni nada. El niño de la profecía. Y esa noche empezaron también unos ruidos raros. Un sinfín de cosas. Y el día no sé de qué estábamos hablando, en concreto estaba hablando yo, no recuerdo el tema. Y el muñeco que hay en la morgue, que estaba en la morgue perfecta, hizo plom y se bajó la morgue, que pegó una chica que estaba de cámara un bote al lado, bueno, pero increíble, ¿sabes? Y yo me aguanté como... Un pájaro, ¿os acordáis? Que había anidado dentro del plató y que oíamos un chillido y que nadie sabía lo que era, en un tema del demonio, y salió de repente. Por cierto, que no le pone esta música de Dead Can Dance, El muerto puede andar, que ayer causó... Bueno, y en la radio, puede bailar, joder, en la radio hay alguna psicofonía inédita que se grabó hace poco, que emitiremos algún día. Un día os prometo que contaremos la psicofonía en Granada, en Guajar Faragüit, de mi pueblo, de Juan G. Vallejo. Hay uno, de repente estamos hablando y surge una voz que dice, hay uno que lleva la voz cantante. Os prometo contar la historia de esa psicofonía. Escalofriante. ¿Todos los libros de la biblioteca de Cuarto Milenio son de verdad? Nos pregunta Fernando. Ah, no sé si se refiere a las partes de arriba. Sí, bueno, pues la inmensa mayoría son de verdad. Pequeño secreto, más que una pequeña fila de abajo, porque si poníamos esa fila había un resultado, que yo cuando hago las entradillas de ahí arriba me cayese abajo con todo el equipo por el peso. Pero los que sí que son de verdad son los que tenemos encima de la mesa. Eso siempre. Y los que traen todos los compañeros, claro. Los libros como parte fundamental y viva. Otra cosa, toda la zona de fotografías, todos los recortes de fotografías de desaparecidos, de casos, de recortes, todos son verdaderos, porque de atrezo nada. Es decir, cosas reales, para que se impregne todo, ¿verdad, chicos? Y además son de todos. En esa biblioteca hay... mira, eso sí que está el tuyo en portugués, o sea que fíjate. Sí, eso sí que es un talismán. Todos aportamos nuestros libritos, nuestras fotografías, nuestras cositas para ir colocando en el decorado y es parte del alma del pues otro grupo. Pequeño secreto, hay gente que ya tiene el DVD en sus manos. ¡Caramba! Que ya nos escriben, claro, es que hay en algunos centros que están abiertos hasta las 3 de la mañana, pues se puede adquirir ya el país. Pues yo no sé si en el número 1 o en el 2, que son el 2 sale el lunes, es Hospitales del Terror. Creo que Pablo nos cuenta cuando fue al sanatorio de Agramonte, en el Moncayo, y se vino, no el tanto que es inmune ya a todo, pero todo el equipo de cámaras vinieron como con 600 picaduras o no sé cuántas y tuvimos que fumigar la redacción. La famosa maldición de las pulgas de Agramonte, terrible. Terrible, lo contaremos un día con detalle. Él también tenía en su casa. También. Oye, por cierto, 7 maravillas del misterio, me pasa la nota el compañero Carlos Largo y nos dice, Sábana Santa número 1 de momento, primera criba, 15, se han clasificado de alguna forma Sábana Santa, Pirámides, Escorial, Caras de Belmez, Ochate que he subido, Basílica del Pilar, Líneas de Nazca, la Casa de Amityville, Catedral de Burgos, Stonehenge, Catedral de Jaén, Santo Grel de Valencia, Catedral de Toledo, Cortijo Jurado y Belchite. Se quedó fuera Tassili, Juanje. Esos 15 podemos seguir votando y en muy poco tiempo vamos a elegir los 7 iconos del misterio. Qué interesante, Noel, que me pongas esta canción. La guerra de los mundos, ni más ni menos. Y nosotros hemos tenido nuestras batallas, en fin, la pelea de conseguir que lo que ocurra mañana pues sea feliz para todos. Mañana en todos los kioscos de España la colección, lo repetimos, con todo lo mejor de este equipo, con esa parte fundamental que es lo personal que hemos intentado reflejar de alguna forma y sobre todo, chicos, una cosa que yo creo que es fundamental. Hay otro pequeño truco que ya sabe mucha gente. Nosotros en el programa de Cuarto Milenio nunca leemos nada, nunca estamos leyendo ningún texto que nos imponen. Todo es vivo, todo es auténtico, todo sale como sale esta noche.
y es un honor y un orgullo, y nunca hubiéramos creído quizá que mañana el coloso llamado El País, unido con 4, pues llenase España de misterio, y de que el misterio es parte de la investigación. Y todos lo habéis hecho posible, los integrantes, los tripulantes de la nave del misterio. Juanje, Santi, Pablo, Paco, gracias amigos, muchísimas gracias, felicidades. Enhorabuena, Tito. Enhorabuena. Felicidades, un abrazo. Felicidades, chicos. Vamos a bajar a comprar ahora el periódico. Pero ahora mismo nos vamos para allí. Carlos, Noel, gracias, como siempre, amigos. Importante esta música. Y Carmen, nosotros, bueno, de momento el domingo, mañana hay sectas, mañana hay un reportaje excepcional de Paco, excepcional, sobre esa chica aparecida en agosto encima de una montaña, brazos en cruz. Pero mañana es importante, mañana da la sensación de que una de las páginas de la vida por la que tanto hemos luchado pasa de buena manera. Quién sabe si nos encontraremos en el kiosco con muchos de nuestros oyentes y telespectadores. Ojalá. Lo hemos intentado hacer lo mejor que sabemos, ojalá lo hayamos logrado. Hemos intentado reducir a un libro y a un DVD y a una colección y a un concepto el alma, el espíritu de este equipo. Y hay cosas muy importantes que van más allá de cualquier éxito. El espíritu que mueve la ilusión de esta gente, la nave del misterio. Vosotros sois parte de ella. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima semana.